Egun on guztioi, buenos días. Presentamos con mucha ilusión el primer desayuno de ingeniería que abre con un debate en torno a las claves de la revolución digital. Doy paso a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, Asier Perayos. Aunque creo que el tirón de orejas me va a caer a mí, me gustaría que le recibamos con un aplauso ya que es su cumpleaños. Bien, buenos días, egun on guztioi. Bueno, muchas gracias por el aplauso. Bien, bienvenidos a la Universidad de Deusto, bienvenidos a este ciclo de desayunos. Los hemos titulado Las claves de la revolución digital, lo hemos organizado desde la Facultad de Ingeniería. Bien, creo que esta revolución digital pues, está representando retos para todos, ¿no? Tenemos aquí una amplia representación de empresas. Me imagino que todas las empresas os sentís inmersas en un escenario de continuo cambio. Me imagino, bueno, pues todos tendréis ya en mente líneas de negocio alrededor del blockchain, el Big Data, la computación en la nube. Pues me imagino que los damos casi por amortizados, todos casi lo consideramos del pasado, ¿verdad? Todos tendréis ya la mente en las oportunidades, ¿no?, que parece que hay detrás de esa computación cuántica, y además me imagino que todo esto va a ser perfectamente compatible con la vorágine de vuestro día a día. Dejando, digamos, la ironía aparte, pues lo cierto es que para la universidad pues esta revolución digital pues también está representando importantes retos, ¿no? Fijaros cómo han cambiado las expectativas, ¿no? Cuando hace no muchos años pues una empresa contrataba a un estudiante, a un recién egresado, pues lo que aspiraba, sus expectativas eran pues, a que tuviesen unos conocimientos básicos, pues si vamos al ámbito tecnológico, pues algo de programación, electrónica, comunicaciones, bueno, lo mínimo pues, para poder incorporarse, ¿no?, al día a día y poder ir progresando, poder ir aprendiendo. Hoy pues, estas expectativas han cambiado mucho. Se sigue queriendo lo primero y además bueno, pues se demanda que ese estudiante pues, o ese recién graduado, vamos a decir, pues aporte frescura, aporte conocimientos en áreas que están en boca de todos, pues que si el blockchain, que si el deep learning, la industria 4.0, en áreas en las que bueno, pues muchas empresas pues no saben exactamente lo que son y la mayoría de ellas pues no saben tampoco para qué les pueden llegar a servir. Claro, la universidad, ¿cómo responde ante todo esto? Pues tiene que ir habilitando nuevos instrumentos que permitan atender estas demandas. Hace ahora un año, por estas fechas, pues pusimos en marcha uno de estos instrumentos, es la Cátedra Deusto en Industria Digital. Es un instrumento, es un espacio en el que las empresas pueden colaborar con profesores y con estudiantes, resolviendo retos, haciendo proyectos experimentales en todas estas nuevas tecnologías. Al final, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Pues que las empresas puedan ir moldeando poco a poco a esos estudiantes en base a sus necesidades. Como decía, tiene un año de vida esta cátedra. Tenemos ya 6 patronos en la cátedra. Hay más de 40 estudiantes colaborando en esta cátedra. Uno de estos patronos es Accenture. Tenemos aquí a su presidente, Juan Pedro. Me consta, además, que siguió muy de cerca el detalle de bueno, pues, ese germen que fue la cátedra, apostó por ello, con lo cual bueno, pues quiero darle las gracias. Sabemos, además, que no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a medio o largo plazo. Las empresas estamos seguras que están invirtiendo bien su dinero en talento y seguro que nuestros estudiantes pues, están invirtiendo también bien su tiempo. Como decía, bueno, pues como universidad somos un agente que tiene mucho que decir en esta revolución digital, desde nuestras múltiples vertientes, tanto desde la formación como la investigación, como la divulgación, y nosotros, bueno, pues como Facultad de Ingeniería, lógicamente, nos sentimos especialmente interpelados, ¿no? Estos desayunos pues es una muestra de ello, pues queremos ver algunas claves de esta revolución digital. Vamos a empezar con un primer desayuno en ciberseguridad. Estamos seguros pues, que es una temática que despierta amenazas y oportunidades, yo creo que a partes iguales, ¿no?
Y nada más por mi parte, pues nada, agradeceros vuestra asistencia y esperar que el desayuno, la jornada, pues cumpla las expectativas, ¿no? Muchas gracias. Pues efectivamente hoy nos acompañan más de 100 personas, más de 60 empresas. Y a continuación vamos a recibir a Pablo García Bringas, que es actualmente vicedecano de Relaciones Externas, Formación Continua e Investigación, que nos va a hacer un pequeño briefing de lo que va a ser la jornada con los ponentes y la mesa redonda. Damos la bienvenida a Pablo, queriendo crear en este foro un lugar de encuentro y debate con los desayunos. Adelante. Gracias. 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 Egunon. Euskadi, tradición industrial, horizonte 2020, horizonte Europa, globalidad por todas partes, energía, industria, manufactura avanzada, agenda RIS3 de especialización inteligente, por la que hemos apostado como sociedad. Son grandes los retos que hemos elegido como sociedad, como empresas, como directivos, como empleados, como individuos. Transformación, digitalización, servitización de nuestros productos. El producto está fantástico, es muy bueno centrar nuestro negocio en torno a él, pero además si le metemos un servicio, pues todavía está mejor. Conexión de todo esto. Todo esto falla sin estabilidad, sin seguridad, sin ciberseguridad. Así pues, con el objetivo de servir como referente ante estos desafíos, desde Deusto y desde nuestros un poco ya más de 15 años generando talento y conocimiento especializado en ciberseguridad, y sobre todo con el privilegio que supone contar con la confianza de colaboradores clave en estas materias, como puede ser en este momento el caso de Accenture y el BAS Cybersecurity Center, queremos aportar nuestro granito de arena en pos de la competitividad de nuestras empresas y de nuestra sociedad en general. No podemos ser los más baratos, tenemos que ser los mejores. Y es que creemos que la ciberseguridad es una de las claves, si no la primera de las claves. La ciberseguridad no solo es una tecnología que se contrata y se instala. La ciberseguridad es algo más. Hoy están con nosotros para explicar todo esto los líderes de Accenture, representando la parte de la iniciativa privada, y del BAS Cybersecurity Center, en representación de la Administración Pública. Y lo estructuro de esa forma porque parece que todo apunta a que esto va de colaborar. El reto es de una dimensión muy importante. Un conocido fabricante de software de seguridad bilbaíno, con más de 30 años de experiencia, apuntaba hace alrededor de unos 10 años que se generan todas las mañanas más de 75.000 variantes víricas que no son detectadas por los sistemas de análisis de seguridad. Esto era hace más de 10 años. El problema es ingente y lo que tenemos la sensación es que esto no va de ser el más listo, sino va de colaborar. En este ejercicio de colaboración es donde creemos que bueno, pues nuestro granito de arena está precisamente en esto, en compartir las sensaciones que tenemos, no ya en los discursos abstractos, sino de la mano de ejemplos muy buenos, como los que vamos a tener aquí, de cómo se abordan los problemas y cómo se garantiza la sostenibilidad del conjunto en clave de ciberseguridad. La ciberseguridad, desde el punto de vista que compartimos, es algo más que una tecnología. Muchas gracias. Damos paso ya al primer ponente de hoy. Con más de 27 años de trayectoria profesional en Accenture, Juan Pedro Moreno ha asumido distintas posiciones directivas antes de ser presidente de Accenture en España, Portugal e Israel desde septiembre de 2015. Licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid en Economía y Administración de Empresas, fue premio extraordinario de licenciatura y tiene un programa de desarrollo directivo por el IS. Ponente habitual en congresos y universidades, fue galardonado con el premio Eisenhower en 2013 al ser seleccionado el líder emergente en España. Gran entusiasta de su trabajo, es un reconocido profesional en el mercado internacional y en España por su capacidad de innovación y de liderazgo en los procesos de transformación de negocios y tecnologías. Nos ha confesado esta mañana que su pasión es la cocina
y tiene un choco en Accenture que se llama Cocinando la Innovación, donde invita a líderes a cocinar y trazar nuevas ideas, lo cual nos ha encantado, aquí en Bilbao más todavía. Damos ya la bienvenida a nuestro primer ponente. Adelante, señor Moreno. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Como algún defecto habría que tener, es que ni soy de Bilbao ni estudié en Deusto, cosa que me han recordado muchas veces en mi trayectoria en el sector financiero, que ha sido muy larga. Pues la mayoría de los banqueros españoles me han recordado que no vale solo con ser un chaval listo y avezado, sino que habría que estar en Deusto para saber hacer banca, ¿no? Bueno, yo no me voy a atrever a hablar de ciberseguridad, dado que aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo y que espero que os ilustren muchísimo mejor de hacia dónde va la ciberseguridad. Yo sí, sin embargo, sí que quería, a una vista de pájaro, que es a la mínima altura a la que puedo hablar yo, hablar un poco de dónde estamos en esta transformación y sobre todo lo que representa la industria 4.0 en esta nueva economía. Yo creo que a nadie se le escapa que hemos vivido algo que yo doy en llamar la tesis de la disrupción del consumidor, que es la que hemos vivido hasta el momento. Toda la transformación digital en una primera ola se ha centrado, fundamentalmente se ha venido centrando en la disrupción alrededor del consumidor. Esta idea de colocar al consumidor en el centro de las relaciones, que no está más que movida por un cambio social muy importante, que es lo que han dado en llamar la economía de la experiencia, donde las personas, los consumidores, los votantes, los pacientes, ya no valoramos los productos por su calidad o su precio solo, sino que lo damos por sentado y valoramos los productos y los servicios que consumimos más por la experiencia que nos reportan. Es decir, cuando uno de ustedes pues, compra en Amazon, en realidad está comprando el mismo producto que venden en la tienda de abajo, por lo tanto, la calidad es la misma y del precio, pues casi no voy a hablar, pero ya saben que no varía muchísimo respecto de la tienda que tienen abajo. ¿Y por qué lo hacen? Pues seguramente porque la experiencia que les reporta, rápido, a un solo clic, lo puedo devolver, me lo traen en 20 minutos a casa, pues marca una diferencia que como consumidores apreciamos. Esa es la primera ola que, por lo tanto, ha hecho que la tecnología se focalizara muchísimo en elementos muy vinculados al consumidor. El customer engagement, la expansión de mercados, la rentabilidad de los productos en su distribución, la competitividad en el entorno digital han sido las líneas donde la tecnología ha insistido muchísimo en esta primera ola de la transformación digital y con ella la ciberseguridad. Hemos visto unos avances tremendos en ciberseguridad que han ido acompañados a esta ola, es decir, la securitización de las webs donde los consumidores interactuamos con las compañías, con nuestros bancos, la seguridad en los servicios públicos cuando nos relacionamos con la administración. Nosotros creemos que estamos realmente ahora frente a una segunda ola de digitalización, que es lo que hemos dado a llamar la industria 4.0, que lo que trata precisamente es de mirar cómo las tecnologías pueden contribuir de manera muy notable a una transformación de los procesos industriales que apoyen dos elementos que son clave para que esta primera ola se mantenga. La primera, y es evidente, es que consigan dotar de competitividad a la producción en un entorno de competencia global donde, como bien sabéis, pues hay países emergentes que luchan con otras armas diferentes. Y por otro lado, el hacer de la innovación también, a través de la tecnología, un elemento que permita crear nuevos productos y servicios en el entorno digital. Nosotros recientemente hemos hecho un estudio aquí en España, donde preguntábamos a los empresarios, hemos hecho una entrevista a 50 directivos en 18 sectores industriales y la conclusión es que el 60% de ellos pues nos hablan de que toda esta transformación que tiene que ver con la industria 4.0 tiene como objetivo fundamental o como objetivos fundamentales esta producción, esta creación de nuevos productos y servicios en un entorno en el que se garantiza la eficiencia y la competitividad. El 67% de los mismos nos dicen que es absolutamente crítico para su supervivencia en el mercado, pero la mala noticia es que solo el 30%
manifiesta estar acometiendo proactivamente esa transformación. Luego hablaré un poco de cuáles pueden ser las razones. Nosotros en Accenture estamos convencidos de que la oportunidad es gigante. Estamos hablando de que la transformación que implica la industria 4.0 no es incremental. No estamos hablando de que la incorporación de tecnología en la producción, que muchas veces no es el core de las empresas. Yo, como les he dicho antes, provengo del sector bancario, que es un sector digital por naturaleza. Hace mucho que el dinero corre más por la red que por las manos de las personas y, por lo tanto, el core de cualquier sector financiero o de servicios es la tecnología hace muchísimo tiempo. En la industria, un primer paso es entender que la tecnología, entendida como los sistemas técnicos e informáticos que acompañan o rodean a la producción, son tan core como la propia producción hoy en día y además son fuente de negocio. En ese sentido, nosotros pensamos que los cambios que estas nuevas tecnologías están aportando a la producción, a la industria, no son incrementales. No estamos hablando de mejorar la productividad un 10%, no estamos hablando de mejorar los ingresos un 20%. Creemos que estamos ante una oportunidad, la que llamamos de 10X, donde se es posible hacer cambios que sean totalmente multiplicativos de ambos entornos. Hay muchísimos ejemplos. Recientemente, con la aplicación, por ejemplo, de tecnologías como la realidad aumentada en la fabricación de los aviones Airbus, se ha conseguido multiplicar por 500 la productividad, no por 1 ni 2, por 500 la productividad, y conseguir, mediante la utilización de gafas HoloLens, llegar a un nivel de 0 errores, que es un tema también perseguido, sobre todo en la industria aeronáutica, como se pueden imaginar. Otras empresas están abordando la transformación utilizando la tecnología para crear nuevos productos y servicios y convertirlos en su nuevo core. A mí me gusta mencionar algunos ejemplos que conozco bien, como es el caso de Ficosa. Tan solo 6 años antes, Ficosa producía más del 80% de sus ingresos alrededor de la fabricación de espejos retrovisores, como todos ustedes conocen. Hoy, y disponía, si no recuerdo mal, de más de 500 ingenieros industriales que hacían diseño y producción de estos retrovisores. Hoy, si uno mira Ficosa, el 70% de su negocio está relacionado con la electrónica. Muy pronto el 100% de su negocio será la fabricación de espejos retrovisores totalmente digitalizados y, aunque mantiene los 700 ingenieros industriales, pues tiene ya más de 500 electrónicos que fabrican software y que lo ha convertido en el core de su negocio. Mismo caso en la industria del automóvil, que es una de las industrias más aceleradas en la transformación, el caso de Faurecia, la empresa francesa, que ha pasado de que su core estuviera en la fabricación de asientos y equipamiento en el salpicadero de los vehículos, a que hoy sea la primera potencia en invertir en voz como elemento para el manejo y la interrelación de los conductores con sus vehículos. Por lo tanto, la oportunidad está ahí, es muy grande y afecta a los dos elementos, al elemento de crecimiento, al elemento de la oportunidad de crear nuevos productos y servicios, y hay, como digo, muchísimos ejemplos alrededor. Hoy la servitización, lo habéis mencionado alguno de ellos, el pasar de vender productos a vender servicios es absolutamente clave. Supongo que muchos de ustedes también conocen el caso de Michelin, que creo que he comentado en alguna ocasión anterior, que mediante la incorporación de dispositivos IoT que son capaces de medir el grado de desgaste de los neumáticos en los camiones, han sido capaces de cambiar su producto y no vender neumáticos, sino vender un servicio de neumáticos que, apoyado en la economía de la experiencia, permite a un conductor identificar de forma anticipada cuando uno de los neumáticos que está utilizando en su camión pues van a acabar su vida útil y evitar la explosión y, por lo tanto, toda la complejidad que conlleva el tener que retirar un neumático y, por lo tanto, poder ir a una gasolinera y anticipadamente realizar ese cambio neumático, que además no representa ningún coste porque está incluido dentro del servicio que paga y genera un nivel de fidelidad alrededor de una marca que de otra manera no tendría, ¿no? Cambiando radicalmente la forma en la que la industria opera, pasando de vender un producto, como digo, a vender un servicio, pero no solo eso, sino consiguiendo que el modelo de prescripción cambie. Ya no es el operario de la gasolinera quien prescribe o recomienda la marca de neumático que te instala en tu coche, sino que ahora es Michelin quien decide en qué gasolinera
repostas tu camión, lo cual representa un cambio muy importante que además genera una nueva corriente de ingresos para el fabricante de neumáticos porque cobra una comisión por cada litro de diésel que depositas en el depósito del camión. La otra gran vía es la de la hiperpersonalización, junto con este tema que comentaba de la servificación. La hiperpersonalización es un elemento absolutamente clave en la industria. Los consumidores de cualquier naturaleza quieren productos a la medida de ellos. Es conocido que BMW a día de hoy, ya en Europa, solo fabrica un 3% de vehículos iguales unos a otros. El 97% de los BMWs que se fabrican en Europa son distintos y, por lo tanto, la hiperpersonalización es una demanda de los consumidores en alza, pero que requiere unas cadenas de producción altamente tecnologizadas y altamente equipadas con tecnologías digitales que permitan hacer ese cambio tremendamente rápido. Podría ponerles muchísimos ejemplos, como las latas de Coca-Cola que vemos con los nombres de sus niños, sus nietos, sus mujeres, y que a todo el mundo le gusta comprar, y que si no fuera gracias a la impresión digital que se ha incorporado en las cadenas productivas de Coca-Cola, pues evidentemente una lata de Coca-Cola con tu nombre, que hoy se puede pedir por la web, pues costaría 600 euros y exigiría parar la cadena de producción de Coca-Cola. Hoy se pueden hacer series de tiradas de un solo elemento, lo que ha hecho incorporar tecnología digital en la fabricación. Y como esto podríamos poner numerosos ejemplos de esta transformación que estamos viviendo. El otro elemento relevante de esta transformación tiene que ver con la eficiencia, la competitividad, y es muy importante, y luego lo mencionaré en el País Vasco. La combinación de todas estas tecnologías, ahí las tienen listadas, las conocen muchísimo mejor que yo. Realmente el éxito está en la combinación apropiada de todas estas tecnologías, produciendo un impacto también en la línea de costes de la industria. En un estudio también reciente que hemos realizado, hemos llegado a la conclusión de que la combinación correcta de tecnologías digitales en las cadenas de producción puede llegar a crear un ahorro de hasta 85.000 euros por empleado. Y no es que le vayamos a bajar a los empleados 85.000 euros el salario, que es que no los ganan, sino que la ganancia, como son industrias muy diferentes, con las que las medidas de productividad son muy diferentes, hemos acudido a un elemento que es el empleado como unidad de medida. Hemos dicho, bueno, todo el ahorro que se podía producir dividido por empleado, que nos da, y nos sale en torno a unos ahorros de 85.000 euros por empleado si fuéramos capaces de incorporar todas estas tecnologías digitales a la velocidad requerida en nuestras industrias. ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, la industria 4.0 en realidad lo que pretende es una redefinición completa del concepto de la industria. A mí es un tema que me gusta mucho insistir. No estamos hablando de incorporar gadgets, no estamos hablando de probar cosas pequeñas, estamos hablando realmente de hacer dos cosas: transformar end-to-end toda tu cadena de producción y, sobre todo, hacerlo a escala. También me gusta acudir al ejemplo Tesla. Todo el mundo tiene a Tesla en la cabeza como el gran renovador de la industria del automóvil. Es cierto, sin un Tesla no habríamos sido capaces de hacer que la industria del automóvil acelere de la manera que lo está haciendo hacia el coche eléctrico, pero también es cierto que la probabilidad de tener éxito en el largo plazo de Tesla es pequeña, porque a pesar de la gran innovación que ha incorporado y a pesar de lo que ha servido de catalizador para que toda la industria del automóvil se transforme a la velocidad que lo está haciendo, ha cometido un error de base importantísimo. No ha atendido a la capacidad de producir a escala. Y hoy pues tenemos que, en el mejor sueño de Tesla, será capaz de fabricar 80.000 vehículos al año, que básicamente es lo que hace Citroën en un día. De manera que en el momento en el que, con la capacidad, con las tecnologías, Citroën, Peugeot, la marca que ustedes quieran, sea capaz de incorporar esas tecnologías a su cadena de producción, la escala hará que seguramente, y esas son las mejores asunciones del mercado, barra por completo la existencia de Tesla en el mercado, que quedará como algo en la historia que hizo cambiar la historia, pero que murió con ella, ¿no? Bueno, no quiero ser catastrofista, sobre todo porque aprovecho que Elon Musk no está aquí para darle un poco de caña, pero creo que algo así pasará. Por eso Elon Musk, además de estar de los nervios y tratado ya médicamente con el tema, parece que lo que está haciendo es invirtiendo fundamentalmente en el mundo de las baterías y no tanto en el mundo de los coches. Por lo tanto,
la transformación necesita escala. En otro estudio también reciente que se ha realizado para los países de la OCDE, España, desgraciadamente, en innovación y en transformación digital aplicada a escala, no es uno de los países todavía que destaque de una manera muy importante. Estamos, si no recuerdo mal, el 14 de los 17 países analizados. Si España fuera capaz de colocarse en la media de estos países de la OCDE, incorporando estas tecnologías, se podrían producir en torno a 48.000 millones de euros adicionales en el Producto Interior Bruto de nuestro país, lo cual no es nada despreciable. ¿Qué es la industria 4.0? Y acabo con eso. Pues como decía, la industria 4.0 para nosotros es una transformación end-to-end del core y también de lo nuevo en las dos dimensiones, buscando, por supuesto, nuevos productos y servicios que generen nuevas corrientes de ingresos, a la vez que una reducción de costes significativa y, por lo tanto, al hacerlo end-to-end tiene que aplicar tanto en el diseño, en la producción y en el soporte, en los servicios posteriores que las compañías pueden ofrecer. Desde nuestro punto de vista, atacando tres elementos muy importantes, tanto al trabajador conectado con su propia industria, las propias operaciones industriales ágiles, es decir, cambiar la cadena de producción para hacerla mucho más ágil y competitiva, y por último, incorporando estos conceptos de servitización. En un entorno en el que la inteligencia, la industria, debe volverse inteligente y poner los datos a la misma altura que la propia producción. Ese es el gran cambio que este sector tiene que tener, a diferencia de otros sectores donde los datos, como decía antes en el caso de la banca, forman parte de su core. Aquí hoy los datos de la industria se tienen que convertir o colocarse al mismo nivel que el resto de componentes de la cadena de producción y hacerlo en un entorno, y aquí ligo con mis colegas que continuarán después, en un entorno de seguridad industrial elevadísimo, porque la nueva manera de destruir una compañía ya no es haciendo productos más baratos, haciéndolos más sencillos o llegando más lejos al venderlos, sino la manera de destruir una empresa hoy simplemente es atacándola de manera cibernética o como quieran ustedes llamarlo y destruirla en muy poco tiempo. Ese es, por tanto, el concepto de industria 4.0 o X.0 que nosotros hemos definido dentro de Accenture, y que tiene algunas barreras también que me gustaría destacar. Cuando preguntamos a los empresarios, nos manifestáis dos cosas. Por una parte, los empresarios, el 46% de los empresarios nos dicen: tengo miedo porque la tecnología es cambiante, no puedo hacer inversiones a la escala que requiere porque cambia, y es cierto, cada poco tengo que renovarme y saltar a otra tecnología, y además me falta cultura y modelos de innovación, sobre todo modelos de innovación dentro de mi compañía para poder cambiar a la vez que produzco, es decir, cambiar el avión mientras el avión está volando. Y en ese sentido, nuestra receta, de alguna manera, y lo ha dicho Pablo antes, es colaborar, colaborar y colaborar, es decir, colaborar fundamentalmente en tres entornos. Nosotros estamos tremendamente convencidos de que los clústeres de empresa, sobre todo en un país como el español, con pocas empresas grandes, muchas medianas y pequeñas, la colaboración es el secreto, es decir, cuando una gran compañía se transforma digitalmente, no lo consigue, y algunos de nuestros grandes clientes así nos lo dicen, si su cadena de suministro no lo hace. De nada sirve automatizar tus almacenes si tus proveedores no automatizan los suyos, de nada sirve automatizar tu facturación si tus proveedores no utilizan tus sistemas de facturación automática o de control de stock de manera automática. Por lo tanto, la cadena del clúster con una empresa tractora y empresas vinculadas es, en nuestra opinión, fundamental. Lo segundo es realmente interconectarse en los ecosistemas de innovación, donde la universidad, y en este caso cátedras como la Universidad de Deusto, sus estudiantes, su investigación y su conexión con iniciativas de tecnología y empresariales de startups son absolutamente fundamentales para acceder o permitir acceder esas tecnologías en las empresas. Y por último, la colaboración en realidad con empresas cuyo core es realmente el desarrollo de la tecnología. Es cierto que hoy es muy difícil tener en una compañía industrial cuyo core es la producción de un producto o un servicio, tener data scientists suficientes y con el conocimiento y profundidad suficiente como para realmente producir una transformación. Te puedes permitir tener 1 o 2, pero no 35. Por lo tanto, colaborar con empresas especializadas que no solamente disponen de los recursos y el talento necesario, sino que también renuevan y reponen la tecnología a medida que ésta se transforma, porque es su core, y utilizarlo as a service es un tema tremendamente importante. Nosotros en Accenture lo hemos vivido así. Hoy somos una compañía, y luego puedo ponerles un vídeo si les interesa, para
para poderlo ver así, somos una compañía que en muy poco tiempo hemos comprobado en nuestras propias carnes que la transformación se puede hacer y se puede hacer a escala. Accenture es una compañía que opera en más de 70 países, con 500.000 de empleados a lo largo y ancho de este mundo, y hoy somos una compañía que, facturando 40 billones de dólares a lo largo del mundo, el 95% de toda nuestra infraestructura está en cloud y en cloud pública, sin ningún riesgo de momento, Xavier, o por lo menos sin ningún ataque reconocido, aunque ya sé que tú luego vas a decir que no importa eso, sino que cuándo te van a atacar, porque te van a terminar atacando, pero es cierto que tenemos el 95% de nuestras infraestructuras en cloud desde hace tiempo y en cloud pública, y más del 60% de todo el software que utilizamos en Accenture lo utilizamos as a service, lo utilizamos procedentes de plataformas que consumimos as a service, es decir, pagamos por consumo, lo que ha hecho también que los costes y la competitividad de Accenture hayan mejorado de una manera muy notable, porque simplemente la migración a este nuevo tipo de infraestructuras y de utilización de software lleva implícitos reducciones también a escala de los costes. Y estamos hablando de reducir a la mitad o a un tercio algunos de los costes que tenemos que afrontar y que en nuestro caso están vinculados sobre todo a las infraestructuras. Con todo eso, hoy, de esos 39 billones, 40.000 millones de dólares de facturación de Accenture, hoy el 60% de todo lo que hacemos está vinculado a la transformación digital. Nuestro negocio es ya realmente ayudar a las compañías digitales, y por eso, y aprovecho y con esto termino, para anunciarles que también desde Accenture hemos apostado por la economía vasca. Hemos decidido instalar aquí en Bilbao, aprovechando el tejido industrial vasco, la pujanza de las empresas vascas en el entorno industrial y también la apuesta que el Gobierno vasco hace por ayudar a las empresas a transformarse. Pues vamos a ubicar aquí un centro de tecnología, un centro de transformación hacia la industria 4.0, que va a estar en Zamudio, en un edificio singular que esperamos poder inaugurar en breve, estimamos que en torno a marzo, si las obras nos permiten terminarlo a tiempo, donde fundamentalmente es un espacio que va a estar abierto a la conexión entre empresas, la universidad, por supuesto la Universidad de Deusto, nuestros propios partners en el mundo industrial, Indneo, Siemens, SAP y muchos otros, en los que en conjunto y en colaboración con empresas y clientes vamos a dedicar este espacio a tres cosas que consideramos fundamentales. La primera es la de la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, y por lo tanto tendrá un espacio, si queréis, de demostración de cómo la transformación industrial puede hacerse utilizando estas tecnologías. Tendremos un área también de desarrollo de pruebas de concepto, donde seremos capaces, en conjunto con nuestros clientes, de utilizar esas tecnologías para resolver problemas de negocio y prototiparlas. Y, como les decía antes, para nosotros es absolutamente vital no quedarse ahí, sino realmente ser capaz de hacer eso a escala. Y, por lo tanto, desde este centro también desarrollaremos proyectos que intenten realmente transformar a escala las compañías en los clientes con los que trabajemos. Vamos a orientar el centro, todavía está siendo definido, lo vamos a orientar hacia los tres entornos industriales que pensamos que aquí en el País Vasco pueden tener mayor relevancia. El primero, el de la industria continua, cómo la transformación puede afectar a la industria de fabricación de productos continuos, también a la producción discreta de aviones, de trenes, de piezas de gran tamaño, y por último todo el mundo de las utilities, que como bien saben, pues en el País Vasco tiene también relevancia de la mano de grandes empresas que están aquí ubicadas. Y nuestro scope pues ocupará toda la cadena de valor, desde la redefinición de los modelos de negocio y la estrategia de las compañías hasta la entrega de productos y servicios concretos en ese entorno. Este centro va a estar vinculado sobre todo también a la transformación industrial, con un sabor o con un nivel de especialización altamente focalizado en la ciberseguridad industrial. Nosotros pensamos que, como decía antes, el gran talón de Aquiles de toda esa transformación está en la ciberseguridad, en asegurar que están aseguradas no solamente la producción, sino también los secretos industriales, y así lo podemos llamar, de los procesos,
los modelos y los componentes que se fabrican y, por lo tanto, la ciberseguridad sea una clave de diferenciación. Yo creo que el Gobierno vasco está haciendo una gran apuesta, consciente precisamente de que ese puede ser un talón de Aquiles para asegurar que la industria está suficientemente protegida, y nosotros con ellos vamos a hacer aquí también el esfuerzo de traer toda nuestra capacidad de ciberseguridad, que además se apalanca en nuestras capacidades en Israel. Yo siempre digo que es como una especie de perla oculta que en Accenture hemos descubierto al gestionar las operaciones de Israel desde España, porque en realidad es en Israel donde tenemos grandes capacidades en torno a la ciberseguridad, tanto industrial como en el mundo del consumidor y el servicio. Bueno, esa es mi apuesta. Creo, como les decía antes, que para el País Vasco es altamente importante. Yo creo que lo es porque el País Vasco está afrontando también una nueva transformación. Yo creo que venimos de un entorno entre el año 90 y el 2000 en el que el País Vasco ha hecho un esfuerzo enorme de modernización, de apostar por la exportación, de ganar competitividad y asegurar la calidad de sus proyectos, pero hoy estamos en una época diferente. El País Vasco y su producción industrial tiene que focalizarse en esta economía de la experiencia de las que yo les hablaba, pasar al mundo de la diversificación y diferenciación a través de la innovación. No van a volver, esperemos todos, los tiempos en los que la competitividad se conseguía con el ajuste laboral y con los vientos de cola que representaba la financiación barata y los precios de petróleo baratos, y por lo tanto hay que ir a un entorno de diferenciación a través de la innovación y, por supuesto, la servificación. Y en eso yo creo que el País Vasco tiene dos retos, de los que seguramente la viceconsejera puede hablar muchísimo mejor que yo. El primer reto es que los costes laborales en el País Vasco, señores, no son bajos. No son bajos, son de los más altos. Son los de los más altos de España y son de los más altos de Europa. Los costes laborales unitarios en el País Vasco superan la media de Europa, superan o se igualan casi a los de Alemania, lo cual exige una transformación en busca de la competitividad que la tecnología puede servir. Y el segundo problema, que también conocen ustedes bien, es que la población vasca envejece a una velocidad considerablemente mayor, dentro de que toda la población mundial y la española envejece a gran velocidad, pues la población vasca envejece todavía a mayor velocidad, lo que hace que se enfrenten o nos enfrentemos en el País Vasco a dos retos muy importantes. El primero es que no va a haber trabajadores y, por lo tanto, más vale crear los trabajadores del futuro, que serán personas y también máquinas con la robotización y la inteligencia artificial. Y, por otro lado, el que vamos a sacar del mercado de forma acelerada en los próximos años gran cantidad de talento, puesto que el envejecimiento de la población actúa de manera totalmente irremediable, y vamos a ir sacando poco a poco talento del mercado que tenemos que reponer con talento nuevo. Yo creo que esa es una responsabilidad que, por supuesto, el Gobierno vasco tiene, que tenemos todos como empresarios aquí, y a la que Accenture también ha decidido unirse con la creación de este centro, que como objetivo tiene, entre otras cosas, también asegurar que el talento se crece y se reproduce también aquí en Bilbao y en el País Vasco. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pedro. No te preocupes, todavía puedes ser alumni de Deusto, luego hablamos contigo. Hay una oportunidad. Nuestro segundo ponente, Xavier Michelena, es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y también es MBA en Marketing y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto. Es colaborador en diferentes congresos como ponente y realiza labores de mentoring y asesoramiento a emprendedores de forma activa. Fundador y director general de S21Sec, que corresponde a las siglas Siglo XXI Security, durante 18 años. Desde 2007 es el director de ciberseguridad de Accenture, donde está liderando la construcción del futuro digital desde la visión de modelos integrales de confianza. Pionero en Internet y seguridad desde el 95, es una de las figuras más reconocidas en ciberseguridad, donde siempre ha apostado por la innovación y la generación de talento. En uno de sus últimos artículos, Xavier escribía: en esta carrera de emociones y retos que nos presenta la vida y que en muchos casos nos gusta afrontar y liderar, llegan momentos de reflexión donde es importante entender qué aportamos al desarrollo y a la felicidad de nuestro entorno. Xavier nos invita al Carpe Diem de Horacio a aprovechar cada momento y nos da una estupenda receta, tanto para la vida como para el trabajo, con 4 ingredientes. Son la humildad, la energía,
la generosidad y la ilusión. Con todos vosotros, con todos ustedes, Xabier Michelena. Egunon denori, la verdad es que no sé cuándo se me ocurrió pues, escribir esas cosas. Yo creo que en los momentos de reflexión, no llevo pues, en Accenture desde el año 2007, sino desde el 17. No voy a ser que alguien aquí piense que estaba trabajando en dos entornos diferentes. Y es verdad que lo que es la historia, yo creo que la escribe este entorno, ¿no? Este pueblo. Cuando yo empecé pues, a trabajar en el año 1967, 88, empecé pues, en el entorno de la calidad, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes que viví dentro del entorno de Euskadi es el aprendizaje que hay en el entorno de los empresarios, ¿no? Yo creo que el que estéis aquí hoy es un cambio. Hace 15, 16 años probablemente pues, en un foro de estos estaríamos unos cuantos locos y algunos elementos de estos que querían entrar dentro del ámbito de la seguridad. Y yo no quiero hablar de la seguridad, yo quiero hablar de la resiliencia. Yo creo que aquí la clave de lo que tenemos que entender pues, en el cambio que estamos abordando es que las empresas ya no pueden pensar si son seguras o no. Las empresas, en este cambio real que estamos haciendo, lo que tienen que pensar es qué nivel de resiliencia tenemos a la hora de recibir los ataques, ¿no? En la historia, yo creo que en todos estos temas de la historia, no sé cómo va esto para adelante, hemos vivido una revolución. Afortunadamente, yo que he trabajado mucho pues, en nuestro entorno, he vivido pues, estas revoluciones, algunas de forma lejana y otras de forma cercana, ¿no? Y en 100 años, en 120 años, hemos cambiado 3 veces, 4 veces los modelos de fabricación y los modelos de competitividad, ¿no? Hoy hablamos de 4.0, pero hace 100 años, 120 años, hablaba del vapor. El vapor cambió lo que era pues, el modelo de relación de producción de las compañías. Llegó la 2.0, la electricidad. Este es un país en donde la electricidad tiene un conjunto de compañías, yo creo que importantes, que pueden dar valor a todo el entorno productivo. Luego llegó el petróleo. Yo creo que el petróleo ha sido otra de las grandes revoluciones en los modelos de fabricación y en los modelos de generar un beneficio social. Y hoy estamos en el dato. 4.0 es un concepto de cambio de paradigma. Yo creo que ya no podemos pensar como antes, no podemos entender que estamos mejorando lo que es el concepto de futuro, sino que lo que tenemos que entender es que ha llegado una especie de tornado, una especie de cambio real, un modelo tecnológico que está cambiando la sociedad. ¿En qué está cambiando la sociedad? En que no somos capaces muchas veces de decidir este futuro. Hoy en día, en el ámbito de Internet, y lo vamos a ver ahora, existen un montón de ingredientes, un montón de elementos que nos están condicionando a la hora de generar el futuro, ¿no? Hay una palabra con la que tenemos que vivir todos, que es la incertidumbre. Todo lo que estamos generando de cara al futuro no tiene una solución, tiene un modelo de incertidumbre que nos tiene que dar una solución. Y probablemente en estos entornos colaborativos ya no podemos hablar del proyecto, sino de los proyectos que tenemos que hacer conjuntamente, de la coinnovación y de entender que nos vamos a confundir y que vamos a tener que repetir el proceso durante muchas veces, ¿no? Hablar de blockchain, hablar de big data, realidad aumentada, yo creo que estamos hablando de los modelos tecnológicos que nos tienen que ayudar a cambiar de verdad el posicionamiento de las empresas en los entornos globales, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que esa mano que nos dábamos directamente, ese entorno del cliente-proveedor con el que trabajábamos, ya no existe, ¿eh? No existe directamente el interlocutor. Trabajamos en un entorno, en un ciberespacio, en el que todo es digital, en el que todo es anónimo y en el que tenemos que saber de verdad a qué nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tenemos que tener pues, en el ámbito de la empresa es el cambio. Y el cambio supone que o nos transformamos nosotros a la hora del cambio o dejamos que vengan los siguientes y nos ayuden de verdad pues, a transformar directamente lo que es el modelo de la sociedad y el modelo económico. En Accenture, cuando yo entro a Accenture, ahora Juan Pedro es un experto en seguridad, pero yo creo que hace un año pues, le costaba poner la seguridad directamente en lo que era el entorno de trabajo que teníamos en la compañía. Yo creo que el gran cambio es que ya no podemos hablar lo que hacíamos a finales de los años 90, a principios del 2000. Oye, vamos a chequear cómo están las infraestructuras, vamos a ver de verdad si eres vulnerable, vamos a entender si aquel concepto que existía de hacker ético nos va a demostrar que no tenemos de verdad una infraestructura segura. Hoy tenemos que pasar a la siguiente versión. Cuando yo trabajaba en calidad, que estuve también de párroco de calidad, yo soy el párroco de la ciberseguridad, el que ha estado durante 20 años intentando convenceros de que esto es importante, pues en su época también era el párroco de la calidad. ¿A qué me enfrentaba yo? A compañías que ganaban dinero, a compañías potentes que entendían que tenían un proceso lo suficientemente robusto como para no tener que entrar en los entornos de los nuevos procesos. Teníamos realmente lo que yo llamaba el control de calidad. Fabricaba las piezas y tenía un punto final de control.
Llegó la calidad, implantamos la calidad, nadie hablamos de calidad. Yo creo que todos queremos ya que hacemos los productos de calidad en función de lo que nos piden nuestros clientes. La calidad está en los procesos de nuestro entorno de fabricación de productos y servicios. Pues en la seguridad ya ha llegado el momento. El que no se ha subido pues, a la seguridad en el entorno previo y tiene que cambiar o tiene que integrarse en la cadena de valor de los nuevos entornos tecnológicos digitales, tiene que incluir la seguridad en todos sus procesos. Y como ha dicho Juan Pedro, que ya es un experto, como he dicho, ya no hay que pensar si me van a atacar, sino cuándo me van a atacar. El gran reto que tenemos en este momento es que el día que nos llegue el ataque estemos preparados y que nuestro negocio, nuestro servicio, nuestro entorno siga funcionando. Entonces, vamos a pasar de hablar de la ciberseguridad a la ciberresiliencia. Este es un mapa que todos conocéis, porque los últimos 2 años, 3 años se ha hecho famoso. Es el mapa de NORS, el que dice cómo en tiempo real funciona el ciberespacio. Cómo estamos trabajando de verdad en un entorno en el que ni por qué ni quién sabemos que están ocurriendo cosas, que se están lanzando ataques y que están ocurriendo incidentes de seguridad. La realidad del mapa de hoy nos dice que el 80% de los incidentes que se dan dentro del ámbito de las redes está automatizado y el 20% está dirigido. Y el 20% dirigido es aquel que tiene un objetivo claro dentro de una organización. Es decir, cuando yo quiero obtener información de clientes, la propiedad intelectual, otros elementos directos dentro del ámbito de la empresa, lo hago con tiempo, lo hago con expertos, lo hago innovando y llego al final a un resultado. Lo que tenemos que hacer las empresas es cambiar la mentalidad, evitar los modelos de perímetro. Hemos construido la seguridad desde el punto de vista del perímetro, es decir, cuántas barreras pongo directamente al atacante con el objetivo fundamental de que no llegue a su objetivo. El enemigo es algo invisible que puede estar dentro y puede estar fuera, y si queremos construir futuro, lo que tenemos que pensar es que los productos tienen que ser seguros, que aquellos activos de mi empresa, aquella propiedad de mi empresa, se debe securizar desde dentro hacia afuera, ¿no? Y creo que es un poco el cambio que tenemos que abordar entre todos, dentro del ámbito de la identidad, entender, y por fin yo creo que se entiende, gracias a que tenemos responsabilidad desde el ámbito jurídico, que la seguridad es una inversión. La seguridad es una inversión de verdad, es algo que genera un activo diferente. Existen un conjunto de estudios en Internet de la red que dicen que en el año 21 el coste de la ciberinseguridad será de 6 trillones. Es decir, los malos, los que han trabajado en el ciberespacio y se han implantado en el ciberespacio, van a ganar 6 trillones de dólares. Que si cotizaran, que si pagaran impuestos, aquí está el gobierno, probablemente ni tendríamos paro ni tendríamos una serie de problemas. Es decir, ese es el gran riesgo que tenemos, no darnos cuenta de quién está ganando directamente la batalla. Y luego tenemos un problema adicional, que es la falta de talento. La falta de talento no solo en ciberseguridad, la falta de talento digital. Y cubrir la brecha de la falta de ese talento, desde mi punto de vista, va a ser absolutamente inviable, ¿no? ¿Inviable por qué? ¿De dónde sacamos 1 millón de profesionales de ciberseguridad en los próximos 4 años? ¿Cuántas universidades nos harían falta de verdad para que estén implicados directamente en ello, ¿no? Entonces, hay 3 cambios de mentalidad. 1, el de las empresas, construir la seguridad en el concepto del diseño. 2, el de las universidades y los centros de formación, dar cursos ágiles, ciclos ágiles. No podemos esperar 5 años a tener profesionales. Nos hace falta gente que se incorpore directamente a la práctica y que se vaya reciclando en el tiempo. Y yo creo que 3, entender que todos tenemos que colaborar directamente en el ámbito de la resiliencia que tienen que tener las infraestructuras, ¿no? Vamos a un ciberespacio en el cual hay un conjunto de compañías que están liderando lo que es el futuro. Están las grandes tecnológicas, está Google, está Facebook, un conjunto de compañías que han conseguido cambiar la forma de trabajar, la forma de hacer, la forma de pensar, que nos han cambiado la metodología de las relaciones, es decir, todos trabajamos con un móvil, todos recibimos un mensaje, todos respondemos de forma absolutamente impulsiva, todos creemos que el titular nos da la realidad. Cuando se habla hoy de las fake news, la desinformación y demás, la responsabilidad directa es nuestra. Si tú no analizas directamente un artículo, un concepto, automáticamente estás incidiendo en un error. Y se dice, y yo creo que está pues en la línea de lo cierto, que incluso se está cambiando lo que es el curso del futuro. Se están cambiando las elecciones, se están cambiando las decisiones. Creo que todos lo que tenemos que asumir es la responsabilidad de entender que Internet es un camino sin retorno, pero que de verdad hay que interpretar cómo tenemos que utilizar la tecnología y cómo tenemos que analizar la información. Es decir, vamos a ir a los conceptos de prevención. Desde la educación, vamos a evitar la reacción. WannaCry, que es algo que a todos nos ha generado pues, un modelo de sensibilidad diferente probablemente a lo que teníamos antes, no ha sido más que un incidente más de una cadena que durante los 15 últimos años se está dando. ¿Cuál es la gran diferencia? Que se ha publicado, que está en los medios y que ha demostrado
que los que trabajamos en seguridad no somos perfectos y que ha demostrado que en este mercado en el que tenemos que defender los modelos de nuestros negocios no están bien diseñados. Yo creo que una de las llaves, de las claves de esto es decir, no tengo que seguir protegiendo, tengo que seguir construyendo y siempre desde el ámbito de la calidad y de la seguridad. Es absolutamente importante y necesario que entendamos dónde está nuestro negocio. Los negocios físicos, las fábricas físicas, la seguridad física es algo que todos hemos entendido, hemos implementado y que nos genera pues, una sensación de percepción, porque la seguridad es un concepto de seguridad percibida. La seguridad lógica es un concepto de percepción. Nadie tenemos sensación de inseguridad. Nadie estamos pensando cada vez que nos llega un mensaje si es de o es de, sino que estamos jugando directamente el rol de lo que nos está marcando la tecnología. Por primera vez estamos por detrás de lo que tiene que ser la construcción del mundo. Y ahí es donde yo creo que tenemos que entender muy, muy bien cómo hay que construir el futuro, cómo hay que diseñar ese futuro y cómo hay que trabajar pues, en los entornos colaborativos entre la parte pública y privada. Pensemos que al escenario que vamos, el cibercrimen ya está en Internet. Pensemos que al escenario que vamos, las grandes, vamos a decir, tecnológicas están dominando los modelos de Internet, están trabajando con nuestros datos y además hay un conjunto de países que se pueden nombrar, Estados Unidos, China, Rusia, que están intentando cambiar el rumbo de la historia. Como no podemos dar marcha atrás, como no podemos dejar de pensar que el futuro está en lo digital, como tenemos que transformar las compañías, pues como han dicho ya unos cuantos gurús de verdad, la transformación digital, el futuro de la industria sin ciberseguridad no existirá. Es decir, es importante que pongamos la ciberseguridad en nuestro diseño, en nuestros productos, en nuestros desarrollos y que juguemos el mismo rol llegando pues, a los conceptos de certificación de lo que tienen que ser los productos y los servicios que estamos generando. Yo tengo que certificar mi cadena de valor. Si nosotros en Accenture estamos trabajando de verdad con lo que son las grandes organizaciones de la transformación digital, nuestros clientes necesitan que el entorno de la pyme, la cadena de valor, se suba directamente al mismo carro. Tenemos que ayudar a que esto sea simple, a que esto sea sencillo, a que no sea caro y a que os aporte directamente pues, un nivel de competitividad. La conclusión, security by design, igual que la calidad. Es decir, diseñemos las cosas en las condiciones adecuadas. Eso nos va a evitar el 80% de los problemas. Segunda, awareness, concienciación. Tenemos que formar, tenemos que educar a todos nuestros empleados en el valor que tiene nuestra información. La información de las compañías hoy es su gran activo, es su gran exponente de cara a ser competitivos. Tenemos que seguir trabajando en aras de algo que tiene que ser continuo. No vale conformar un día, vale con la formación continua, con la sensibilización continua y con que desde la dirección estemos apoyando directamente este tipo de entornos. Bueno, ¿qué hacemos en Accenture? Pues yo creo que Accenture, una de las cosas que tiene, pues, aparte de haberse transformado y de ser un gran grupo, en la parte de seguridad somos más de 6.000 profesionales, trabajamos en más de 50 centros, tenemos 15 centros de operación de seguridad, 4 globales, Bangalore, Israel, Praga y Washington, y 11 regionales. El nuestro está en Madrid, hemos creado un Cyberfusion en Madrid, que está dando servicio a España, Portugal e Israel. Y luego tenemos un conjunto de labs, entre los que está Israel dentro del ámbito nuestro, donde estamos jugando el rol con los clientes, co-innovando en lo que es el futuro, estamos evaluando todo eso que se llama la conectividad, el IoT y demás, desde el punto de vista de la seguridad, y estamos ayudando sobre todo a que cuando estéis y estemos trabajando pues, en un mundo que no tiene fronteras, de verdad sepamos quiénes somos y dónde estamos. Yo creo que el reto fundamental que tiene la sociedad en este momento, en todos los sentidos, es la identidad digital única, que no nos suplante la identidad. La identidad digital única supone que yo sé si estoy hablando con una empresa, con una máquina o con una persona. Supone que desde el punto de vista de los gobiernos de Hacienda saben dónde se dan las transacciones y cuánto tienes que ir pagando por cada una de ellas. Supone que si no llegamos a eso, probablemente estemos en la teoría del caos. Algún compañero que está por aquí, con el que hablo mucho de esto, siempre hemos pensado que todo este circo digital, si no lo hacemos bien, nos puede llevar directamente a la teoría del caos. Entonces, es importante que estemos 100% concienciados sobre ellos. Innovamos, pero también intentamos recuperar lo que es el terreno perdido. Cuando Accenture entra pues, en el mundo de la transformación digital, la seguridad tampoco estaba pues, en la primera línea. Y desde hace 5 años se han comprado un conjunto de compañías que nos ayuden a cubrir en el ámbito global lo que tiene que ser por los modelos de ayuda, desde la inteligencia y desde la gestión y el diseño, a construir de verdad las soluciones en las condiciones adecuadas. Llevar el
95% de las infraestructuras de una compañía de medio millón de personas al cloud exige que lo hagas desde el pensamiento de que estás en las mejores condiciones de confianza y seguridad. Hemos comprado compañías de inteligencia, hemos comprado compañías desde el punto de vista de simulación de ataques, estamos trabajando mucho pues, en ese concepto del entrenamiento. No esperemos a que me ataquen los malos, entrenemos nosotros directamente el tema, hagamos la simulación de las emergencias que puede tener mis infraestructuras, más luego mucho alrededor del entorno de lo que es la identidad digital. Y para mí, y por lo más importante, una persona como yo que ha estado 25 años de emprendedor, aunque sigo emprendiendo dentro de una compañía diferente, nosotros apostamos de verdad por la innovación. Accenture tiene monitorizadas en el mundo más de 250.000 startups. Estamos trabajando con un 10% de ellas y de ese 10%, 250 son de ciberseguridad. Y cuando vamos a los clientes y cuando implantamos la seguridad primero en casa, porque somos el mejor business case que podemos ofrecer, trabajamos con ellas en el objetivo de reducir el tiempo de exposición de nuestro negocio a lo que tienen que ser los riesgos. Trabajar con esta filosofía, colaborar con otro tipo de entidades es nuestro rol. No somos una empresa que quiere hacer todo, somos una empresa que quiere ayudar a gestionar la cadena de valor y a colaborar directamente con el ecosistema para ser de verdad competitivos. Creo que Accenture para Euskadi es una gran oportunidad. 80% de que yo esté pues, en Accenture fue pues, una conversación con Juan Pedro, cuando él me dijo, oye, tenemos una apuesta por Euskadi. Yo creo que ahí me cambió un poco el perfil de verme en una compañía grande y dije, bueno, este es el momento de dar un paso e intentar ayudar de verdad pues, a tener aquí los activos adecuados para que nuestro tejido de verdad siga siendo competitivo, ¿no? Los primeros pasos que hay que dar, pues no hagáis auditorías ya, yo no haría auditorías, es decir, transformaros desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Quién lidera la seguridad en las empresas? El director general. Entre otras cosas porque ahora tiene la responsabilidad de la fuga de datos y tiene responsabilidad penal. Todo. Ha sido la ley la que nos ha ayudado directamente pues, a entender que esto es un activo en las compañías. ¿Qué es importante en todo esto? Educar y generar talento. Y generar pues, un talento híbrido. Entender que esto no es un trabajo solo en las empresas, es un trabajo con la administración, es un trabajo con los ciudadanos, con los usuarios, es un trabajo en la cadena de valor. Las grandes organizaciones están preocupadas con su cadena de valor, quieren ayudar de verdad a que todo el mundo se suba al mismo carro y la palabra que tiene pues, esta tierra y este pueblo, investigar e innovar, ¿eh? O sea, yo creo que ahí somos un modelo absolutamente único en el mapa europeo, ¿no? Los tres ejes, insisto, educación, 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 planes de educación plurianuales, formar a la gente pues, en este ámbito, hacer de la seguridad una parte del proceso, que no se hable de la seguridad en los próximos años, sino que se hable de la confianza, creo que es una de las claves, diseñar un mundo digital seguro, y ese es un trabajo de todos también, en el que tenemos todavía un camino amplio. Yo soy muy crítico pues, en estos ámbitos con las administraciones, menos con la nuestra, pero yo soy crítico con las administraciones globales porque creo que Europa ha perdido una gran oportunidad de liderar de verdad lo que es un modelo de transformación. Y alguno dirá, bueno, ya hemos empezado, ¿no? Empezamos en el año 2015 creando un grupo europeo, público-privado, con el objetivo fundamental de, ¿qué? De construir la seguridad de las redes en el ámbito de Europa para ciudadanos y empresas. Y además hemos dicho que ahora queremos innovar y queremos consumir los productos de casa. Bueno, es tarde, pero ya es hora. Yo creo que es importante que todos entendamos que los grandes líderes de seguridad, que sabemos quiénes son, primero consumen los productos de su casa y luego los sacan hacia afuera. Creo que hemos perdido una gran oportunidad que todavía está encima de la mesa y tenemos que ser capaces, desde el ámbito de Europa y desde el ámbito de las regiones, de subirnos a un carro y construir de verdad la sociedad digital del futuro. Y un tema adicional, aquí que hemos sido todos un ejemplo en el ámbito de la calidad, hemos tenido Euskaliz y demás, creo que en la seguridad no tenemos que hacer nada que sea diferente. O sea, tenemos que conseguir de verdad que nuestras empresas, cuando están yendo a competir con los demás, dentro del ámbito de sus ISOs y demás, tengan las certificaciones, no solo como organización, sino tengan las certificaciones de sus productos y servicios para ser competitivos. ¿Por qué? Porque igual que nos exigen el mercado CE, dentro de un año, 2 años, 3 años, en todo el trabajo que está haciendo en el ámbito europeo, nos van a exigir que nuestros productos tengan un conjunto de características en el ámbito de la seguridad. Afortunadamente, dentro del ámbito nuestro de Accenture, en los últimos 11 meses hemos dado un paso adicional, hemos construido 3 centros estratégicos, el Centro de Industria X0, que estará en breve, otro centro que queremos tener en el norte, que es un Cyber Range. Un Cyber Range es un centro de entrenamiento de alto nivel del ámbito de la seguridad, donde podemos simular redes, IT y OT, las redes industriales, y podemos chequear de verdad si lo que estáis construyendo, si lo que estáis haciendo está en las condiciones adecuadas. Es un punto de referencia de los cambios que vienen. No vamos a trabajar a las auditorías, sino que vamos a trabajar a la construcción de herramientas seguras y a chequear de verdad la resiliencia de nuestros entornos. Y hemos hecho algo más, hemos creado en el entorno europeo y
en nuestro entorno global un centro de excelencia en desarrollo de aplicaciones seguras, porque al final el mundo digital son aplicaciones y si las aplicaciones son seguras y cumplen una serie de pautas que nos permiten que no tengan éxito los ataques de terceros, vamos a conseguir de verdad ser un entorno resiliente. Y esto afecta igual al mundo IT que al mundo OT. Entonces, Accenture ya ha dado un paso. Euskadi tiene pues, un ecosistema único. Esto creo que es uno de los grandes referentes que tenemos en el ámbito de la innovación en seguridad. De otro tipo de innovaciones somos líderes. En el ámbito de la agilidad en las nuevas profesiones, de cómo creamos los nuevos entornos, somos líderes. Hemos sido pues, el primer país, región, que ha creado la formación dual pues, en el ámbito de FP, donde la ciberseguridad es un activo, pero además en las universidades llevamos años trabajando en los conceptos de los másteres y demás. Yo os diría una cosa aquí. Necesitamos que os forméis vosotros y vosotras. Necesitamos que los líderes se formen de verdad en los nuevos, vamos a llamarlos másteres, entornos ejecutivos en los que entender muy bien el valor de la información y el valor de la seguridad de la información. Para Accenture es clave ser un motor en Euskadi de que el ecosistema salga hacia afuera. Es decir, nos cuesta muchas veces sacar las startups, sacar los elementos al ritmo necesario. Creo que estamos en un mundo demasiado acelerado, demasiado ágil. Necesitamos que compañías como Accenture ayuden a que todo el ecosistema tenga visibilidad global, ¿no? Y afortunadamente, pues en el Gobierno ya tenemos un Centro Vasco de Ciberseguridad, que yo creo que va a ser un éxito, ya es un éxito en sí mismo. En Guipúzcoa se está poniendo en marcha otro que está orientado más a la parte industrial, que entiendo que está en un modelo colaborativo directo en el que tenemos que ser capaces de trabajar coordinados y de forma eficiente. Y para nosotros, la clave es definir cuáles son los profesionales del futuro. Es decir, las nuevas profesiones las tenemos que crear entendiendo lo que vamos a hacer, hay que ir cambiando, hay que ir modificando y hay que establecer un entorno de capacitación, más que de formación, de capacitación de profesionales que al día siguiente puedan estar rindiendo directamente en las empresas y luego de definición conjunta entre lo que es el entorno de educación y el entorno de la empresa de cómo tenemos que seguir reciclando a todo este tipo de profesional. Y este es el resumen, ¿eh? No quiero seguir porque creo que aquí lo importante es el debate y si hay preguntas después, con mucho gusto pues daremos respuesta. Eskerrik asko. Gracias, Javier. Damos paso ya al tercer ponente. Javier Dieguez tiene dos pasiones que ha confesado: viajar y su familia. No está mal. Licenciado en informática por esta universidad, Javier comenzó a trabajar en 1994 en Landais, en una pequeña empresa que acababa de nacer. Buscando mayores desafíos, decidió irse a Madrid, donde en el 97 inició su carrera en Indra como ingeniero de sistemas para grandes corporaciones eléctricas. Tras realizar varios proyectos en varios continentes, siempre con base en Madrid, en 2005 decidió promover un cambio en su carrera y sumarse a la línea de negocio de ciberseguridad dentro de Indra. A partir de ese año y hasta 2016 fue subiendo en su cadena de responsabilidades dentro de esta entidad y en 2017 la SPRI le contrató para dirigir el Basque Cybersecurity Center. Este centro tiene desde el Gobierno vasco el objetivo de desarrollar una cultura de la ciberseguridad en la sociedad vasca, dinamizando la actividad económica relacionada con la aplicación de la ciberseguridad y tiene también el objetivo de fortalecer el sector profesional. Gracias a esta trayectoria, Javier Dieguez se encuentra entre los alumnos de los que nos sentimos orgullosos y, como tal, es Alumni Proud, plataforma de reconocimiento de talento de Ingeniería de Deusto. Bienvenido, Javier Dieguez. Adelante. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko, Cristina. Ongi etorri, bienvenidos todos, buenos días. Nada, efectivamente yo soy alumno de la Universidad de Deusto, exalumno, y al igual que Juan Pedro, pues no soy de Bilbao, pero en mi caso no es un defecto porque soy de Erandio. Entonces, bueno, simplemente antes de empezar a hablar en mi conversación de hoy, sí que os pediría, porque me suelo encontrar este tipo de audiencia, ¿no? En el que la gente espera que yo hable de informática, ¿no? Tal vez por mi trayectoria académica o mi experiencia profesional inicial. Os pido que cambiéis la sintonía del canal y que la pongáis en gestión de riesgos empresariales. Es de lo que hablamos, de gestión de riesgos empresariales. No hablamos de informática.
Entonces, bueno, voy a hacer un breve paso sobre qué es lo que yo entiendo que es ciberseguridad desde un punto de vista muy mundano, muy poco cercano a la tecnología, cuál es el marco de actuación del centro, qué servicios estamos ofreciendo y cuál es nuestro mapa de colaboración. Voy a intentar ser muy rápido porque soy consciente de que vamos con un poquito de retraso en la agenda. Bueno, estamos todos, como se viene diciendo aquí desde el principio de la mañana, cada vez más conectados. Como digo, no es un tema informático, es un tema de gestión de riesgos empresariales motivado por la progresiva digitalización de las compañías y cómo esto impacta en sus modelos de negocio. No hay nadie invisible, da igual que seamos grandes, que seamos pequeños, que estemos en Euskadi, que estemos en Israel, da igual lo que hagamos, el tipo de negocio, da igual que sea algo que tradicionalmente haya venido muy cercano a las TIC o no. Esto, todo el mundo es visible, todo el mundo, de una mayor o menor medida, está conectado a Internet, donde todo el mundo te puede llegar desde cualquier sitio y hacerte cualquier cosa. Y sobre todo hay que tener muy claro, a la hora de definir cuál es nuestro perfil, cuál es nuestro apetito de riesgo, nuestro plan de acción, tenemos que saber exactamente qué es lo importante para nuestra actividad. Es importante mirárselo hacia adentro y decir, oye, pues para mí lo más importante es esto, es lo que más tengo que proteger y voy a empezar por ahí. Y sobre todo, todos sabemos los tiempos, hablábamos antes de legislación, ¿no? De que están viniendo modelos en los cuales pues, hay responsabilidades penales y tal. Bueno, yo creo que un negocio que se precie, si quiere sobrevivir, no puede esperar a que haya una ley. No puede esperar, porque todos sabemos los ritmos de la legislación. Empiezan a debatirse, empiezan a darse ideas y tal, y tenemos una ley en 5 años. En 5 años hay empresas que nacen y desaparecen. O sea, es decir, no podemos esperar a que haya una ley. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes, primero, de que tenemos clientes. Tenemos clientes que trabajan en unos sectores altamente regulados que nos van a trasladar requisitos. Trabajamos en unos ámbitos políticos que nos sujetan a unos marcos legales. Y tercero, tenemos, además de todo eso, de los reglamentos, de las leyes, pues tenemos unas cláusulas contractuales que cumplir. Entonces, el enfoque de cumplimiento de la ley es un enfoque de mínimos, de baseline. Y un negocio que quiera sobrevivir no puede hacer un enfoque de mínimos, no puede ser reactivo, tiene que ir un paso por delante. Entonces, por eso digo que los clientes lo van a exigir, las tractoras lo van a exigir, arrastran una cadena de suministro auxiliar, como se mencionaba antes, muy grande, que genera muchos puestos de trabajo, mucho PIB, y en un momento determinado podrían encontrarse con la tesitura de que no pueden comprar a las empresas auxiliares de Euskadi. Y tienen que ir a comprar a otros sitios. Y las empresas de aquí cerrarán. Entonces, como digo, no estamos hablando de informática. ¿Por dónde podemos empezar? Así desde fuera y para alguien que pues, le da cierto reparo, cierto miedo esto de enfrentarse a un reto nuevo, algo que no tiene en su interior desde que inició su trayectoria empresarial. Pues lo primero es buscar socios. Buscar una serie de compañeros de viaje que a lo mejor ya han tenido esa experiencia o que a lo mejor tengan ese conocimiento y bueno, debatir con ellos y ver por dónde se puede empezar. Y lo primero es hacerse, como decía antes, un autodiagnóstico. Es decir, ¿cuál es mi perfil? O sea, ¿qué es lo que quiero proteger? ¿Cuál es mi superficie de contacto con Internet? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cuáles son mis clientes? ¿No? Empezar por lo fácil, por lo rápido y por lo barato. Y por lo que protege algo importante. Unos controles tácticos para empezar. Que tampoco son tan caros. Que se quita a todo el mundo de la cabeza que aplicar ciberseguridad es caro, que es complejo, que tiene un impacto grande en mi infraestructura. No, nada de eso. Los modelos nuevos han superado completamente esa barrera. Ya con un poquito más de tiempo y con un poquito más de tranquilidad, porque hemos puesto los primeros pilares, pues nos vamos a cosas un poquito más sofisticadas, como diseñar nuestros perímetros, ¿no? Tenemos un perímetro que nos separa del exterior, pero luego en el interior pues también tenemos zonas que queremos proteger de diferente manera, pues hagamos ese mismo ejercicio internamente y pongamos en marcha un plan. Esto, como digo, es el rush, ¿no? Empiezo y hago un proyecto, pero no me paro ahí. Es decir, el contexto cambia. Cambian las leyes, cambia la tecnología, cambian los modelos de negocio. Empiezo el ciclo de revisión, de gestión, de adaptación. Cambiará también la tecnología de computación, como se me ha mencionado esta mañana. Es decir, esto empiezas con una carrera, un sprint, y de repente cuando llegas a esa primera meta y ya te has protegido básicamente, en todo lo que empiezas una reflexión continua de ciclo de mejora. Como digo, volvemos un poco a los conceptos de procesos, de negocio y abandonamos la informática. Es decir, la informática es una capacitación, una especialización, una práctica, que es una herramienta, que es un habilitador para los negocios. Pero aquí hablamos de negocios, de riesgo.
¿Cuál es nuestro marco básico de actuación como centro? Una vez que situamos lo que es ciberseguridad, y muy rápidamente, porque a lo mejor algunos pues, habéis tenido menos relación o habéis asistido a menos de mis charlas, que han sido bastante frecuentes este año, mías y de mis compañeros del centro. Nosotros somos una iniciativa pública, no tenemos entidad jurídica propia, trabajamos dentro de la SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y por lo tanto nuestra prioridad son las empresas. Ya está, es nuestra prioridad. Actuamos como asesores independientes en otros ámbitos, educación, Ertzaintza, etcétera, pero nosotros no somos un servicio para la administración pública. Y además queremos promover una sociedad con competencias digitales avanzadas, porque al final lo que sucede es que la ciudadanía, las personas que hoy tienen minoría de edad, etcétera, son los trabajadores y los ciudadanos del futuro. Entonces, esas personas son las que dentro de 10, de 15, de 20 años van a estar trabajando en vuestras empresas. Entonces, tenemos que prepararles para eso. Y tampoco sabemos muy bien para qué. No sabemos muy bien para qué hay que prepararles. Tenemos que prepararles para que sean gente inquieta y adaptable y que les guste asumir retos y que tengan ganas de crecer y de aprender, ¿no? Yo creo que esa es la clave, porque ahora mismo, igual que ha sucedido en los últimos 10 años, que han aparecido nuevas profesiones, que han aparecido nuevos puestos de trabajo que no era previsible que fueran a existir hace 10 años, nos encontramos ante un salto parecido, ¿no? Pues dentro de 10 años tampoco sabemos qué nuevas competencias, qué nuevas profesiones van a ser necesarias. También me gusta hacer hincapié en lo que no somos. Nosotros no somos un competidor de la industria. No damos servicios que el sector privado esté ocupando. Y es más, algunos de los que estemos dando en este momento, porque detectemos un gap y un hueco que la industria privada no esté ocupando, en un momento determinado podríamos dar un paso atrás y detectamos que eso cambia. Nosotros no estamos aquí para dar servicios gratis que las empresas cobran. Eso no estamos para eso. Como decía antes, somos un elemento tractor, sobre todo a nivel de perímetro región. Es decir, nosotros no queremos tener visibilidad de las infraestructuras internas de las organizaciones, ni públicas ni privadas. Es decir, lo que queremos es tener un perfil de riesgo del país para que saber exactamente qué nos puede hacer quién, desde dónde. Y en ese momento ser capaces de establecer un perfil de riesgo personalizado y poder alertar a aquellos colectivos empresariales que a lo mejor estén siendo más amenazados, ¿no? Pero, insisto, sin invadir sus infraestructuras. Y por último, desde nuestro nacimiento estamos muy sensibilizados con no duplicar esfuerzos que se estén haciendo con los impuestos que todos pagamos. Es decir, nosotros nacemos en septiembre de 2017 y nuestro primer ejercicio es, viendo un poco cuál es la orientación del centro, reunirnos con INCIBE. INCIBE es nuestro homólogo pensando en España, ¿no? Entonces, nos reunimos con ellos, presentamos nuestro proyecto y empezamos a dar pasos. Entonces, ocupamos un espacio que en ese momento pues, no estaba ocupado. Cubrimos los 3 territorios de Euskadi y, como digo, nuestra orientación es muy parecida a la de INCIBE y, por lo tanto, muy dirigida a lo que es el tejido empresarial de los 3 territorios. Yo creo que esos son básicamente los 3 valores que intentamos respetar para no incurrir, sobre todo, en colisiones, ¿no? Ni con lo público ni con lo privado. He descrito poco a poco más o menos lo que hacemos, pero básicamente es un tema empresarial, es decir, dinamizar la economía, fortalecer el sector, generar tejido, promover cultura, etcétera, ¿no? Y sobre todo, esto es lo que estamos haciendo en el corto plazo, pero tenemos unas aspiraciones de largo plazo. Se mencionaba hace un momento pues, las agendas de agenda digital, el RIS3, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, y que me perdone a quien no le guste lo que voy a decir, 2020 es el pasado. Esto es el pasado. Estamos hablando de 2028 o de 2030. 2020 ya está, es ayer. Entonces, nosotros estamos aspirando a un proyecto que tiene un rumbo orientado hacia 2028. En los próximos 16, 20 meses vamos a dar un salto cualitativo importante en nuestra orientación a largo plazo. Entonces, nuestra aspiración principal es posicionar a Euskadi como referente internacional, como ecosistema referente internacional, pasando por la especialización. Tenemos el tamaño que tenemos el perfil poblacional que tenemos y tenemos el volumen que tenemos. No se entiende el desarrollo de negocios digitales si no es en clave de escala global. No se entiende. Queremos ser un punto de encuentro entre oferentes y demandantes, es decir, queremos que la gente acuda a nosotros para contarnos sus problemas y para contarnos lo que ofrecen, porque de ese modo será más fácil para nosotros identificar gaps, será más fácil enganchar oferta con demanda, será más fácil generar proyectos colaborativos, ¿no? Esa C de la que llevamos hablando tanto rato esta mañana, de colaboración, ¿no? Hay otra en la que pues, muchas veces nos cuesta, que es la otra C, que es la de la confianza,
Creo que hay países que nos llevan ventaja en esto. Aquí cuesta bastante compartir, abrir datos, generar grandes datasets para hacer investigación, innovación, etcétera, que puedan traer una innovación muy potente en determinados procesos de negocio. Creo que esa barrera deberíamos romperla, pero bueno, eso llevará tiempo porque es un tema, yo creo, muy cultural, ¿no? Hay, como digo, lugares como Singapur o el Reino Unido, etcétera, que esa barrera ya la van superando, ¿no? Y, por último, como consecuencia de todo esto, nosotros aspiramos, siendo referentes e impulsando la colaboración, pues lo que queremos es que se nos vea desde fuera como líderes en iniciativas de colaboración público-privada, ¿no? En ámbito vasco, en ámbito español o en ámbito internacional, ¿eh? Entonces, ahí, como digo, creo que eso puede ser un elemento importante de promoción del ecosistema, que nos puede dar una imagen de marca y que eso pues, puede atraer pues, otra serie de elementos al círculo virtuoso, como puede ser talento que puede no haber sido generado aquí, inversión, etc. Muy rápidamente, servicios, no voy a entrar en detalle. Tenemos dos grandes áreas de actuación, la del CSIRT, que todo el mundo conoce, hemos entrado en FIRST hace poco, eso nos da una etiqueta de socio de confianza, hacemos las cosas bien, somos rigurosos y además puedes dejarnos la información que no la vamos a diseminar, ¿no? Y además pues eso nos da acceso pues, a ciertas herramientas e información que podemos poner al servicio de Euskadi. Y luego hacemos otras actividades que tienen que ver principalmente con la dinamización económica, la protección de infraestructuras accesibles en colaboración con la Ertzaintza, la incentivación, la promoción de los proyectos de innovación, investigación y desarrollo en el ámbito de ciberseguridad. Hemos catalogado del orden de 157, creo que son, o 158 investigadores en Euskadi dedicados a la investigación básica y aplicada exclusivamente en ciberseguridad. Es un volumen, yo creo, bastante alto para el tamaño que tiene la región. Estamos colaborando con educación, en primera instancia con la FP, pero tenemos también nuestros primeros caminos con la universidad, con las 4 que están ahora mismo en Euskadi. También hemos intentado darle una etiqueta propia al emprendimiento, hemos catalogado 18 startups en Euskadi de ciberseguridad, de muy diferente perfil, la mitad de ellas aproximadamente producen tecnología. Presentaba un mapa bastante interesante Xavier hace un momento, en el cual pues, bueno, daba visibilidad a lo mejor de las marcas más relevantes, faltaba tal vez, para mi gusto, Silpaz, que no estaba, y luego hay otras más pequeñas pero que vienen, ¿no? Y algunas emergentes, ¿no? en ámbitos tan rupturistas como la parte de ciberentrenamiento y tal. O sea, digamos que hay un buen ecosistema, hay un buen volumen de emprendimiento. El gran reto, una vez más, es el humano, ¿no? Aquí, al final, nos encontramos, como decía antes, con negocios globales, donde ya ITS no compite por empleados con S21sec, compite con Google, compite con Microsoft, compite con todo el mundo. Es decir, quien encuentra una persona capacitada en Euskadi la contrata por un salario astronómico y, claro, lo tiene aquí de freelance trabajando para una empresa de California. Entonces, eso creo que es un reto importante y creo que tenemos que hacer algo trabajar para hacer algo en ese sentido, ¿no? Y, por último, pues, como decía antes, también actuamos como asesores independientes de la Administración Pública, porque a veces pues, no se encuentran con los perfiles o con el conocimiento necesario para dibujar un proyecto de manera incipiente, y lo que hacemos es pues, ayudarles, ¿no? Tanto a la Ertzaintza como a EGIE, como a Educación. No voy a entrar en detalle en los servicios, creo que tendremos tiempo de hablar de algunas cosas relevantes más tarde. Simplemente, pues eso, como veis, principalmente servicios orientados a las empresas, sobre todo para despertar conciencias y para iniciar el movimiento. ¿Con quién colaboramos? Pues con todo el mundo. Con todo el mundo que quiera desarrollar la ciberseguridad en Euskadi, con todo el mundo. Todo el mundo, o sea, público, privado, asociaciones, etcétera, ¿vale? Todo el mundo. Y nada más, simplemente agradeceros la atención, no me quiero extender más para no condicionar la agenda y bueno, ahora pasamos a la siguiente fase del desayuno, ¿no? Gracias. Bueno, nos queda la última parte del encuentro de hoy, que va a ser una mesa de redonda de 15 minutos que nos quedan hasta las 11 que clausuramos, con los 3 ponentes y Pablo García Bringas, que moderará la mesa. Por favor. En las mesas encontraréis tarjetones que podéis rellenar con vuestras observaciones o preguntas, que las recogeremos y las entregaremos a Pablo. Y sin más, os dejo con ellas. Bien, muchas gracias por vuestras sensaciones, por compartir vuestra experiencia, vuestra visión. Se da el caso de que lo que de alguna manera queremos
no responde solo a un volcado unidireccional de sensaciones, sino más bien a un foro de encuentro en el cual, por un lado, estamos muy a gusto de responder cuestiones o inquietudes o incluso ciertas controversias que les puedan surgir en base a lo que hemos venido hablando, y también conocer de primera mano pues otras inquietudes que igual en un momento dado en ciertos sectores o en determinadas áreas han podido pasar desapercibidas en la charla que hemos tenido hasta el momento. De manera que sientan este foro de encuentro también como parte suya. Esto es para que de alguna manera todos salgamos de aquí enriquecidos. Empezando quizá por el último, ¿qué puedes destacar, Javier, de este intenso primer año de singladura del Cybersecurity Center en el País Vasco, ese contexto empresarial? Sí, yo creo que lo más destacable, yo daría pues una serie de puntos que creo que han sido los más destacados de este primer año intenso, como dices. El primero es que yo creo que hemos conseguido posicionar la región en Europa como un referente a la vanguardia de ciberseguridad, ¿no? No en vano ocupamos ahora el sillón de las regiones en el Partnership Board de la European Cybersecurity Organization. Como decía hace un momento, también nos hemos posicionado en un plano más global como un socio de confianza al entrar en la membresía FIRST de la mano de dos agentes como INCIBE y Siemens, muy reconocidos en la comunidad internacional. Hemos publicado un programa de ayudas para el desarrollo de la ciberseguridad o de proyectos de ciberseguridad en la industria manufacturera que ha sido pionero en España, no había habido ninguno antes. Y bueno, qué decir, por ejemplo, pues del Basque Cyber Security Day, ¿no? Yo creo que ha sido una gran sorpresa que en esta primera edición pues hayamos tenido un volumen de asistencia semejante, ¿no? Yo creo que eso no ha sido fruto de la casualidad y que ha sido además mérito de un trabajo conjunto entre diversos ámbitos de la sociedad, ¿no? El público, por un lado, por supuesto, pero también el privado, es decir, las empresas tractoras con sus requisitos y trasladándolos a la industria auxiliar. Por supuesto, el ámbito policial, la Ertzaintza, con todo el incremento de la ciberdelincuencia y los mensajes que lanza. Y, por supuesto, los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que finalmente se ha popularizado la ciberseguridad. Eso está llegando a un gran público y la gente está empezando a despertarse y a darse cuenta de que esto ha llegado y que no se va a ir. Muchas gracias. Juan Pedro, en el ejercicio de aterrizaje en el País Vasco, ¿algo que sea interesante destacar? ¿Alguna pincelada, algún detalle que se pueda adelantar sobre el cómo? El qué, desde luego, espectacular. ¿El cómo? ¿Alguna pista? Bueno, yo creo que la singularidad quizá de lo que hay aquí es que todos habéis hablado de eso, hay un ecosistema magnífico y que además no hay que interconectar porque está muy interconectado, ¿no? Entonces, ser capaz de catalizar todo eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Yo creo que, y lo habéis dicho, uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos es en realidad que las empresas decidan, pues nosotros somos firmes creyentes en ello, a colaborar, ¿no? A hacer proyectos conjuntos. Es algo muy difícil, pero que se ha hecho en el pasado, hacer proyectos conjuntos en el que, como decía antes, una empresa tractora puede ir acompañada de otras más pequeñas, donde las inversiones entre varios sean capaces de hacerse, donde se colabore con centros de investigación, universidades y demás para conseguir un objetivo común. Nosotros pensamos, y creo que no estoy equivocado, que el País Vasco es un sitio donde nos va a resultar más fácil hacer esto que en otros, ¿no? Y en ese sentido pues estamos muy esperanzados y muy ilusionados. Estamos hablando con muchas empresas vascas y no vascas, sobre todo multinacionales, pues, que también tienen mucho interés en integrarse con nosotros en este centro, sobre todo nuestros partners, ¿no? Desde ABB, que es un grande en todo esto, pasando pues, por las grandes plataformas como puede ser SAP, que estarán presentes junto con nosotros y con algunos de nuestros clientes en el centro. Y yo también destacaría la otra variable que aquí es muy importante, lo comentabas tú también, Javier, antes, el tema de la globalidad. Es decir, uno tiene que tener abierto esto al mundo. Nosotros lo que queremos también es crear un intercambio que creemos que es muy positivo entre empresas clientes nuestras en otras partes del mundo que van a venir aquí también a ver los avances y a desarrollar proyectos con
con nosotros aquí en España. Yo siempre me gusta hacer un apunte de por qué pensaréis que una multinacional, a lo mejor del tamaño de Accenture, pues decide hacer una inversión, ya no digo en el País Vasco, sino en España, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos interesantes aquí, como los que decía, ecosistema, industria, un buen posicionamiento, un apoyo público muy importante, pero hay un tema que a mí me gusta siempre señalar en este mundo de la producción de software y tecnología. España es un país muy productivo, mucho más de lo que uno se cree. Y cuando... En términos de software. En términos de fabricación de productos de tecnología. Nosotros tenemos centros en el mundo entero, incluido India. Como bien sabéis, en India tenemos unas 90.000 personas desarrollando software. Bueno, pues cuando haces la combinación de la competitividad salarial española, que bueno, no es mala según la mires, no es mala en términos europeos, es malísima en términos cuando lo comparas pues, con países como la India o simplemente como la República Checa, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo miras en términos de productividad y haces la multiplicación de precio unitario por número de horas o por número de productos desarrollados, somos un país tremendamente competitivo y eso hace que traer aquí industria de fabricación de tecnología y software yo creo que sea una opción interesantísima para Europa. Y cada vez estamos viendo más clientes internacionales, sobre todo en el contexto europeo, que lo que dicen es, cuando lo que apuesto es por la productividad, la calidad, la innovación, a un coste razonable, en la ecuación España sale bien parada, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los elementos que también va a jugar aquí. Justo eso era algo que habíamos estado hablando en Petit Comité antes de empezar la sesión, el tema del precio. De alguna forma, la dictadura del precio y el cortoplacismo del precio. Entonces tenía apuntado, pero bueno, ya lo vamos resolviendo. ¿Tiene sentido fiar algo como la sostenibilidad del negocio que es un poco lo que decíamos en términos de calidad, ¿no? Bueno, no me quiero meter ahí en política, pero yo creo que si no nos volvemos locos y mantenemos muy vinculada el incremento de los costes salariales a la productividad, si mantenemos también el incremento de nuestros costes muy vinculados al crecimiento de nuestra producción y apostamos por el talento, y en ese sentido la educación es absolutamente clave aquí, yo creo que España tiene un recorrido y el País Vasco también importantísimo en términos de desarrollo, de posicionamiento y de productividad. Pero insisto, si no nos volvemos locos y hacemos los deberes. Y hacer los deberes es apostar por la educación, pienso yo, no volverse loco y quitar todos los apoyos con aras recaudatorias a la innovación, a las bonificaciones para contratar a personal, a los contratos que permiten incorporar gente en práctica. Es decir, si no nos volvemos locos, yo creo que esta senda pues, es muy sostenible y muy estable, porque hemos ganado una posición de competitividad salarial importante, la tecnología nos está desapalancando un poco del factor trabajo, o mucho, ¿no? Cuando metes la robótica, la inteligencia artificial, pues te permite también desapalancarte un poco del factor trabajo y por lo tanto aumentar la competitividad. Y el tercer elemento, que a mí siempre me gusta destacar, es el de la educación. Si no hacemos una inversión muy importante en educación, el trabajo se localizará en sitios donde el talento está disponible. Es así de claro, es decir, la innovación, a diferencia de montar una fábrica o unos altos hornos que requiere una inversión importantísima, pues la innovación solo requiere una llamada de teléfono para moverla a otro sitio si el talento está en ese otro sitio. Por lo tanto, invertir en que el talento esté disponible es un elemento importantísimo. Yo creo que en educación, en general, no hablo en el País Vasco, nos hemos quedado muy atrás. Creo que apostar por la formación profesional para esto es muy importante. En el mundo industrial, una ola que está por venir, y bueno, no son buenas noticias para todo el mundo, pero yo creo que una ola que está por venir es la de pensar que no necesitaremos tantos ingenieros en tantos sitios, porque la tecnología lo que va a hacer es incorporar los conocimientos técnicos en la propia tecnología, en unas gafas de realidad aumentada, en unos procesos de inteligencia artificial, en muchos de los elementos de tecnología, como un robot, que van a incorporar todo ese conocimiento industrial. Y vamos a necesitar seguramente menos ingenieros, mucho más preparados en estas nuevas tecnologías, desarrollando todas estas cosas, o la ciberseguridad también,
pero también vamos a necesitar que un operario sepa manejar unas gafas de realidad aumentada. También vamos a necesitar que un empleado normal, que no tiene por qué ser ingeniero ni licenciado universitario, pues sea capaz de tener un iPad o de manejar un casco con dispositivos IoT, o manejar y entender convenientemente cuáles son los ratios y los valores que arroja un proceso de Big Data y Analytics respecto del funcionamiento de una máquina. Bueno, eso hoy se enseña en muy pocos sitios. Y yo creo que si no pasamos en la formación profesional y en la universitaria a que eso se enseñe en muchísimos sitios, pues no tendremos el talento disponible que nos hace falta. Nosotros como compañía tenemos que gastar aproximadamente cada año 6 millones de euros, que no es ninguna tontería, en formar a las 3.000 personas que de media contratamos cada año, porque no traen, y valga el símil, de serie incorporado aquello que necesitamos. Cuando la universidad y las escuelas les incorporen de serie todo eso, pues mis costes bajarán 6 millones. Desde luego, en la parte universitaria, en lo que a nosotros nos toca, trabajamos un montón en cerrar ese gap, y bueno, ya lo sabemos varios, pero sí que es cierto que todo aporte será muy bienvenido, desde luego. Xavier, me resisto a hacernos uno de los pioneros, líder de ciberseguridad en el Estado, fuera del Estado. Me resisto a que nos cuentes algo de tu experiencia, alguna anécdota. Sí que los que tenemos unos cuantos años en clave de seguridad, y veo por aquí unos cuantos conocidos, tuvimos, no sé cómo lo viste tú, mucho más de cerca, desde el interior, un cierto aumento, ¿no?, de la demanda en la parte IT de ciberseguridad, allá por el 2005, 6, 7, 8 más o menos. Quizá un cierto bajón y se ha parado. Posterior. Sí. Empieza ahora una cierta concienciación, pero ya sabemos que la concienciación es una cosa y la interpelación a la acción es otra. ¿Cómo ves las anécdotas o lo que es el futuro? Todo este recorrido, algo simbólico. Empezamos por las anécdotas, que yo creo que es lo que nos va a contar un poco lo que es el futuro, ¿no? Yo cuando empecé en ese 21 que en el año 99, no estaba pues, en el mundo de la ciberseguridad. Yo era pues, un emprendedor que estaba en un periodo de reflexión. No escribí lo que ha contado Cristina pues en ese momento, pero escribí otras cosas y estaba pensando qué hacer, ¿no? Y me encontré con un conjunto de personas que venían del ámbito de las redes, que estaban preocupados por la seguridad. Yo venía de Internet y ellos venían de las redes, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa preocupación mutua ellos estaban trabajando en entender muy bien dónde estaba pues, el futuro de ayudar en el cambio digital pues, a las organizaciones y el difunto Miguel, que yo creo que fue pues, el motor de la compañía, Miguel Fernández, bueno, se metió en las redes, era pues, un tío inquieto, ya tenía años, ya tenía más de 50 entonces, se metió en las redes, entró en el mundo del hacking y conoció pues, a los grandes gurús del hacking, ¿no? Entonces descubrió que los grandes gurús del hacking, pues en el sentido positivo, pues en el investigador que está ayudando de verdad pues, a entender dónde está el mundo del riesgo, estaban liderando las compañías del Nasdaq. Es decir, los líderes del Nasdaq, su primer perfil eran técnicos inquietos que estaban valorando cómo se estaba construyendo de verdad el futuro, ¿no? Entonces, entramos en las redes, descubrimos que en Internet había pues, un conjunto de personas trabajando pues, en el ámbito del hacking ético. Había un grupo que se llamaba Mentes Inquietas, lo cual quiere decir que eran personas entre 17 y 20 años que estaban trabajando en un modelo colaborativo en entender si nuestras puertas estaban abiertas. Y luego descubrimos que había pues, un ecosistema pues, en el ámbito de las universidades locales, donde también había 3 o 4 locos de estos que estaban haciendo temas de seguridad, ¿no? Montamos el primer congreso de ciberseguridad en junio del año 99 en Mallorca. Vino la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque pensaban que había pues, algún movimiento subversivo desde Euskadi y queríamos que era algún elemento, vamos a decir, distorsionador. Les invitamos a quedarse, se quedaron en el foro y bueno, de ahí salió un poco pues, el concepto de crear una compañía, ¿no? Yo no he tenido ningún mérito. Yo pues, he aprendido con esta gente mucho más que antes probablemente pues, en la industria en el concepto de la velocidad. Yo del ámbito de la empresa vasca pues, he entendido mucho lo que es el esfuerzo de sacrificio y creo que eso es un elemento clave, pero del ámbito del talento pues, he aprendido que hay cosas que se pueden hacer de una forma diferente, ¿no? Entonces, creamos la sociedad en Donosti, yo me encargué pues, de buscar un poco pues, un conjunto de accionistas, socios que le dieran un perfil de que, coño, estoy trabajando con hackers, a ver qué va a pasar aquí. Creamos la sociedad un viernes, 24 de enero del año 2000. Aquel hombre se ríe porque es uno de los que está allí. Ya veis que ya está mayor, ya es un hacker que se pone chaqueta, pero es decir, la creamos un viernes y el lunes estábamos en una organización, en una entidad,
en la que empresas locales que estaban liderando directamente pues, todo lo que son los servicios de desarrollo no eran capaces de dar respuesta a un problema grave que tenían, ¿no? Y nos sentamos con el Consejo de Administración, y esto es real, y aquel señor lo sabe. Y yo fui con una persona que está en Google ahora, Fermín Serna, que entonces tendría 19 años, más bien bajito, delgadito, súper pálido, vestido de negro, y con otra persona absolutamente diferente, de 130 kilos, con una coleta pues, por encima de la cintura y vestido de negro. Entonces nos sentamos en una mesa, yo iba con corbata, entonces llevaba corbata, bueno, ahora también de vez en cuando, pero entonces llevaba corbata. Nos sentamos en una mesa y a los 5 minutos dije, algo va mal aquí. Estoy intentando contar que somos un equipo de personas que les va a ayudar y veía pues, a un consejo de administración mirándome con mala cara y dije, stop, no vamos a seguir con esta conversación. Dije, esa cara que estáis poniendo vosotros es la que puse yo hace 6 meses cuando me presentaron a estas personas y me dijeron que iban a ser la llave del cambio de los conceptos de seguridad en Internet. Entonces, después de 6 meses, y hay personas que me conocéis aquí, os puedo garantizar que son las únicas personas que os pueden ayudar en este proceso, ¿no? Hicimos un trabajo de 3 meses nocturno, todos los días por la noche, fue un éxito. El Consejo de Administración nos invitó pues a cenar o a comer en un restaurante, digamos, famoso de Donosti, y yo le dije, sí, pero yo no voy. Entonces, os podéis imaginar que en un restaurante de 3 estrellas se juntó un Consejo de Administración de una entidad con un conjunto de personas entre 19 y 21 años vestidos de negro, ¿no? Entonces yo creo que esa es la anécdota real. Hoy, esos que iban vestidos de negros, pues muchos de ellos trabajan en grandes multinacionales, alguno es líder de seguridad pues en empresas como Google, otros están en Microsoft, otros son emprendedores. Creo que otra de las cosas importantes que hemos hecho en ese 21SEC es generar la cultura del emprendizaje, es decir, no hemos hecho más que intentar asentar el talento, ayudarles a colaborar, que es otro de los conceptos claves en este momento, es decir, el hombre experto en este mundo del año 2000 se creía único. Y colaborar pues, en un conjunto de gallos que nosotros fuimos más o menos seleccionando diferentes entornos, colaborar entre ellos era absolutamente imposible, ¿no? Bueno, yo creo que el gran mérito nuestro fue ayudar a colaborar, culturizar, hacer de párroco, que era un poco mi función dentro del ámbito de mercado, generar de verdad pues, un modelo de tecnología-servicio y bueno, pues, hacer de ese 21SEC probablemente pues, la empresa más reconocida pues, en seguridad en el Estado, ¿no? En el camino, ¿qué ha pasado? Pues en el camino ha pasado un poco, y aquí estáis compradores, ¿no? Pues que las grandes mesas de compra, porque al final la seguridad estaba pues, en el modelo reactivo y solo las grandes organizaciones querían trabajar con nosotros, ¿no? Entidades financieras y demás. Empezamos en Donosti, a los 2 meses estábamos en Madrid trabajando pues, de forma intensa con grandes organizaciones, sobre todo del sector financiero, ¿no? ¿Qué ha pasado en esto? Que no se valora el talento, que no se valora la diferencia, que estos mercados que se ponen de moda, que empiezan a ser un poco similares pues, a las tiendas de esos caramelos a peso, que cuando se monta la primera, pues de repente vemos que se montan 50, pues todos pensamos que la seguridad es un concepto sencillo. La seguridad es muy compleja. La seguridad reactiva es absolutamente difícil y cada vez más difícil, ¿no? Llega la crisis, llegan los modelos de lo que es la presión en precios y los grandes, y Accenture es un grande ahora pues en este momento, se dan cuenta que en la construcción del futuro la seguridad es clave. ¿Dónde hemos creado la cantera? Pues hemos creado la cantera probablemente en empresas pymes, en empresas de estas vocacionales, pero bueno, yo creo que en el resultado lo que sabemos es que la primera línea está liderando la seguridad en grandes organizaciones y está pues, emprendiendo, la segunda línea está llevando la seguridad también en grandes organizaciones y la tercera está surgiendo. ¿Qué falta? Lo habéis dicho antes, es decir, la calidad se debe pagar porque es barata. La seguridad barata es cara, ¿eh? Y bueno, yo creo que ahora que tenemos GDPR y que hay pues, una directiva europea, NIS, que nos obliga a todos a cumplir pues, una serie de pautas, que hablamos de infraestructuras críticas, que no podemos tirar las comunicaciones, los entornos de energía, las cosas están cambiando y los que estáis dirigiendo empresas ya tenéis la responsabilidad absoluta, incluyendo la penal, y perdonad que lo ponga encima de la mesa, de vuestros datos y de vuestra información. Entonces, lo ha dicho Javier, a veces no hay que esperar pues, a que llegue la ley, sino que hay que dar pues, un paso adelante. Bueno, hoy estamos en un escenario en donde la seguridad no se trata de que la PYME esté contratando responsables de seguridad, se trata de que estemos construyendo la seguridad desde el diseño, en el que los grandes expertos tienen que trabajar siempre en esa última parte, que es los nuevos ataques, los nuevos riesgos. Los grandes expertos acaban haciendo inteligencia. Esto es un tema de datos que no solo nos permite mejorar por los procesos de las compañías, nos permite entender dónde están de verdad los riesgos del presente y los riesgos del futuro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el gap? En que seamos capaces de reconocer el valor de la seguridad en nuestras empresas. Como yo ya creo que el 100% de los que estamos aquí entendemos que esto es una inversión,
pues tenemos que ser nosotros, otra vez, los que intentemos atraer a ese concepto del talento a pensar que la ciberseguridad es una profesión de presente y de futuro y que ha venido a quedarse, ¿no? Pondría una nota adicional, y es otro de los grandes debates que tenemos en este sector. Igual que la sanidad es un concepto público, en el que todos tenemos el derecho como ciudadanos a que se nos atienda, yo creo que la ciberseguridad va a ser un derecho público y va a ser algo que va a estar financiado por las administraciones, ¿no? Y ahí, otra vez, estamos muy lejos de lo que está haciendo pues, el mundo real. Mientras Reino Unido invierte 2.000 millones de libras en formar, en innovar y en generar tecnología que le permita reforzar las infraestructuras internas, pues a nivel nacional pues probablemente estemos en 100 millones y a nivel del entorno de Euskadi, pues en lo que podemos, ¿no? Yo creo que probablemente tenemos que redefinir. Yo ayer estaba pues, en una empresa de Leviox hablando con esa parte del Consejo, tengamos que redefinir qué es la inversión. En seguridad no es una inversión tecnológica solo, sino que es una inversión de negocio, ¿no? Y repartir entre los diferentes departamentos una parte del mismo con el objetivo fundamental de que esté encima de la mesa. Último apunte, en el mundo compliance de las grandes organizaciones, dentro del Departamento de Recursos Humanos empieza a existir la responsable de ciberseguridad en el entorno del usuario y se empieza a exigir a las compañías, y es otra cosa que vamos a vivir, a medir de verdad el nivel de riesgo que nuestros usuarios generan en nuestro negocio, ¿no? Dentro del ámbito cotizado ya se empieza a hablar de las métricas, ya existe un rating de seguridad o de ciberseguridad dentro del ámbito de las compañías y si queremos competir vamos a tener que tener la medición de seguridad o el nivel de riesgo que estamos asumiendo directamente con los competidores. No sé si me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno. No, muchas gracias, era de lo que se trataba. Nos hacen una pregunta, se habla mucho de ecosistemas, hemos hablado del ecosistema vasco en materia de ciberseguridad, hemos hablado con cierta intensidad del caso israelí, en el caso de Israel se habla mucho de ecosistemas de innovación, emprendimiento, generación de negocio en general. ¿Qué características o iniciativas o propiedades creéis que pueden ser importables al País Vasco con el fin de incentivar este aseguramiento del sector de la ciberseguridad en sí mismo y del aseguramiento que proporciona de otros sectores? Bueno, el caso israelí. Empiezo y así termináis luego al revés. A ver, yo creo que hemos hablado de ello. Yo creo que hay un elemento clave. Todo lo que es la transformación al mundo de la industria es uno de los activos que tenemos que implementar directamente pues, en la parte de seguridad. Europa ha perdido la carrera de lo que son las grandes tecnológicas. No vamos a hacer un Google, ni vamos a hacer un Facebook, ni similares. China lo hace porque tiene pues, un mercado global y es capaz de hacer pues, un Alibaba que esté compitiendo con Amazon, ¿no? Nuestro único reto y solución, aparte de ser pues, un entorno turístico y de la tercera edad, por lo que dice Juan Pedro, es generar directamente pues, un modelo de transformación de la industria. Tenemos que ser capaces de ser un actor global desde los entornos más o menos regionales con esa filosofía de visibilidad hacia eso. Es decir, el gran reto nuestro es cómo soy capaz de construir temas diferentes, de transformar mis modelos de negocio, de servitizar los conceptos de producción que estoy llevando y ser pues, un actor global que sea competitivo y que marque la diferencia. Creo que traer los modelos del range, lo que es el cyber range, y aplicarlos no solo pues, a la parte de seguridad, sino a la parte de construcción del futuro. Entrenar de verdad los productos y servicios que hacemos. La preproducción digital creo que nos simplifica mucho lo que tiene que ser la capacidad de generar pues, un servicio adecuado. Es otro de los elementos a trabajar. Colaborar, yo creo que tenemos aquí una red de centros de innovación única. Colaborar y no estar compitiendo directamente pues, en ciertos elementos en los que a veces no nos comunicamos probablemente pues, de una forma suficiente, ¿no? Ya has hablado de Israel. Israel tiene un problema en este momento en la parte de ciberseguridad, que es que está en pleno empleo y que todas las multinacionales están aterrizando en Israel, no solo por la parte de seguridad, sino en otros sectores, en el sector fintech, en el sector del automóvil y demás. La filosofía de innovación de Israel empezó hace 35 años, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un modelo de innovación y probablemente nos falta pues, un modelo de exposición. Es decir, somos una gran región con muchísima iniciativa, con muchísima innovación, pero somos un poco tímidos pues, a la hora de exponernos, ¿no? Entonces, en un lugar como es Bilbao, que está en el mundo, o sea, yo ayer tenemos una charla de los alumnos y cada uno que sale de Bilbao dice, ¿sabéis que Bilbao pues, es el mundo? Yo soy más donostiarra, entonces no veo el mundo todavía tan grande, porque es un complejo probablemente de los guipuchis, pero yo creo que el gran reto nuestro es buscar aquellos actores que nos ayuden a ser globales. Colaborar, antes lo decíais, o sea, no podemos competir ni en la seguridad ni en otros elementos. Es decir, si no somos capaces de trabajar como un clúster en muchos proyectos globales, no vamos a ser competitivos. La seguridad en Estados Unidos se contrata con 3 actores y se subcontrata a todo
lo que es el ecosistema. Bueno, pues en el ámbito de los grandes proyectos hay que buscar lo mismo. Hay que buscar las empresas tractoras que tengan la capacidad de arrastrar a lo que es el entorno empresarial y el entorno de innovación y dar un paso adelante. Pero en seguridad yo diría, colaborar con un lugar como es Israel es una opción que tenemos, es una opción que existe encima de la mesa. El problema es que no tenemos mano de obra en este momento que sea capaz de dar respuesta a lo mismo. Generar los modelos de entrenamiento, culturizar pues, a la sociedad y que seamos de verdad una región de confianza. Yo creo que es un poco el plan. Bueno, si de algo se supone que tenemos en el País Vasco es confianza. Se nos acaba el tiempo. Un titular de prensa de 5 palabras. Reservo a Javier para el final, para conectarlo con una pregunta que nos llega del público. Juan Pedro. Bueno, yo creo que esta transformación que vivimos se puede leer en clave de oportunidad o en clave de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que ambos aplican exactamente igual, es decir, estamos ante una encrucijada que ya se ha vivido en otros sectores, en el que hay una gran oportunidad que se puede tomar o no, pero el quedarse quieto no es una opción, porque la alternativa es que no te haces sostenible y pierdes toda tu competitividad. A mí me gustaría añadir solamente, volviendo al tema de Israel y por ser concreto, es decir, yo creo que hay que ser conscientes de algunas cosas, ¿no? Es decir, estos países que han emergido de esta manera, no solo Israel, también lo ha hecho Corea, o lo ha hecho Estados Unidos, ¿tal? Pues no hay que tener miedo a reconocer algunas cosas, ¿no? Entonces, la primera es que los niveles de inversión en innovación y en seguridad que hacen están a años luz de lo que hacemos nosotros. Un país como España, y dentro de España el País Vasco está muy por encima de la media española, pero la media española todavía no ha superado los niveles de inversión en innovación y en tecnología y seguridad que teníamos en el año 2012. No lo ha hecho. Y en el 2012 éramos la mitad de lo que hacía en otros países de Europa. Francia, Alemania, no tengo los datos ahora en la mente, pero estamos hablando de órdenes de magnitud. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, yo creo que es muy importante. A mí me preguntan mucho de, oye, pero ¿y cómo podemos hacer, como llevo Israel, y qué podemos hacer para que España sea parecida a Israel o hagamos cosas de este tipo? Pues mira, aquí hay 2 elementos que no hay que tener miedo tampoco a reconocer. El primero es que el ejército y la defensa pues son un motor de innovación, y todos los países tecnológicamente muy avanzados pues tienen unas inversiones en defensa importantes. Hoy las inversiones en defensa no se hacen para ir a la guerra, las inversiones en defensa se hacen también para innovar, ¿no? Para asegurar la innovación, y grandes de las innovaciones que vemos pues vienen y tienen origen en el mundo de la defensa. Lo es en Estados Unidos, por supuesto lo es en Israel y lo es en otros países. Yo creo que en España tenemos mucho miedo a hablar de esto de la defensa. Bueno, pues la defensa es un motor de innovación impresionante y es un motor de desarrollo tecnológico también impresionante en muchos países. Y el tercer elemento es cómo se produce la relación en el ecosistema, ¿no? Es decir, yo siempre digo, y es un poco controvertido, pero bueno, el gobierno israelí, aparte de tener un fondo que ocupa un porcentaje importante del PIB dedicado a invertir en empresas innovadoras y tecnológicas, es el principal cliente de las empresas innovadoras en ciberseguridad. Es el principal cliente. Es decir, no les da dinero, no les da subvenciones, les contrata. El modelo europeo es muy distinto. Bueno, oye, yo te doy dinero, pero tú luego ya veremos, la ley de contratos, no sé qué, la compra innovadora no la utiliza nadie. Es decir, nuestro modelo es muy distinto, ¿no? Y allí las empresas de ciberseguridad israelíes lo que cuentan es: mi principal cliente, el motor y mi mejor credencial es el propio gobierno. Por lo tanto, cómprame porque yo hago la defensa del propio Estado, la defensa del propio gobierno y participo. Y el tercer elemento es que las propias administraciones públicas son también el motor que hacen que las empresas escalen, ¿no? Y eso es un tema muy importante, porque cuando adquieren un determinado tamaño, pues lo que le dicen es: oye, vete ahí fuera con esta innovación que has hecho para mí, vete fuera y véndela, y yo te voy a ayudar a que la vendas y la crezcas, ¿no? Entonces son modelos radicalmente distintos en muchas cosas. No son trasladables, no son copiables, en otras yo pienso que sí, ¿no? Muy bien, pues, muchas gracias. Va a ser un reto para nuestros compañeros del correo meter todo eso en un titular. Sí, sí. Eso me parece a mí. Xavier. Un titular. ¿Quieres un titular de 5? Bueno, uno simple. La ciberseguridad, la ciberresiliencia nos hace más competitivos. Yo creo que ese es el titular.
Y nos hacía una pregunta el público, en concreto dirigida a Javier, en relación con, ante las noticias aparecidas en prensa sobre el impacto de la ciberdelincuencia, en la empresa vasca en particular, ¿qué valoración podéis hacer desde vuestro observatorio de la pyme vasca, por ejemplo, del 1 al 10, en materia de, bueno, cómo estamos? Un termómetro de la pyme vasca, que es una parte muy importante del PIB vasco, ¿cómo anda? Sí, yo creo que el nivel de madurez es bajo, sin paliativos, es decir, de hecho, el estudio que hicimos a 90 empresas industriales de Euskadi, que barría diferentes sectores y tamaños, daba un indicador de buena actitud. Tenemos buena actitud porque el 85% decían que iban a poner más dinero y más gente el año que viene, que además, curiosamente, unos días antes había salido un estudio de Vodafone que decía un 84 o un 86, o sea, estaba como muy alineado, ¿no? Pero cuando vamos con las manos en la masa, ¿no? Y decimos, vamos a tocar el suelo y a ver quién tiene un plan, quién lo prueba, quién lo ajusta, quién lo adapta, 12%. O sea, eso, pues del 1 al 10, 1,2. Tiene que ver bastante con lo que hablábamos del... Bueno, todavía va a haber que predicar bastante. El párroco de la ciberseguridad tenemos no, hay trabajo. Hay un tema de cultura. Yo creo que también otro titular es que la ciberseguridad tiene que estar en nuestra cultura y en la educación, ¿no? Entonces hay un ejemplo que nos pone un chaval de 23 años, tendrá 24, de nuestro equipo de ciberseguridad israelí, que lo traemos a España de vez en cuando, y él siempre me dice, mira, ¿verdad que a ti te han enseñado cuando eres pequeño? Me dice un chico de 25 años, no llega. A que te han enseñado que si te montas en el metro con tu hijo y hay un bocadillo envuelto en papel albal, no solamente tú le dices no se te ocurra comer ese bocadillo, no sabemos quién lo ha dejado ahí, es que el niño ya sabe con 5 años que no se coge un bocadillo que alguien se ha dejado ahí y se lo come. Y digo, sí, claro. Entonces, ¿por qué cuando entras en un hotel te conectas a la web, a la wifi sin hacerte más preguntas? O cuando estás en la calle y pillas una wifi por ahí, te conectas y no te haces más preguntas. Pues ese es el bocadillo envuelto en papel albal, ¿no? Yo creo que hay un cambio cultural de meter dentro de nuestro ADN, bueno, pues que es una nueva componente de nuestra vida cotidiana en las empresas y en las familias y con el que tenemos que vivir. Y ahí yo creo que la educación pues tiene un papel muy importante. Seguiremos trabajando entre todos. Sí, pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Gracias. Clausuramos ya este primer desayuno. Cierra el acto la viceconsejera de Industria, Estíbaliz Hernáez. No queremos antes emplazaros para el siguiente desayuno, que será el 22 de noviembre en el Faculty Club. Y queremos agradecer a Estíbaliz su presencia hoy como viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad y su apoyo en diversos proyectos. Es jurado de nuestro premio Ada Byron a la mujer tecnóloga y bueno, nos apoya en proyectos serios y en algunas locuras también que hemos hecho el año pasado. Así que, sin más, agradeceros a todos vuestra presencia y dar paso a Estíbaliz Hernáez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Cristina, egun on guztioi. Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Deusto Unibertsitateari jardunaldi honetara gonbidatzeagatik. Gaurko gaia argi dago oso interesgarria dela, eta arlo honetan guztiok aldugun guztia egitea ez da nahikorik izango. Inmersos en la estrategia de país Basque Industry 4.0, está claro que la ciberseguridad es un elemento clave y así desde el Gobierno vasco en su día decidimos crear, como ya sabéis, el Centro Vasco de Ciberseguridad como algo prioritario para el correcto devenir de esta industria, ¿no? De la industria 4.0. La industria avanzada y conectada requiere de entornos cibernéticos con capacidad de reacción ante cualquier amenaza. El Centro Vasco de Ciberseguridad, y aquí está Javier, que lo dirige, como se ha dicho, llega ya a su primer año de andadura.
en nuestra opinión, habiendo logrado de manera excelente los objetivos que nos habíamos propuesto desde el Gobierno cuando lo pusimos en marcha. En este año de andadura hay que resaltar que se han conseguido 2 hitos internacionales importantes. Como ha dicho Javier, haber logrado que el Foro Mundial de Equipos de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad, FIRST, haya aceptado al centro lo que creemos que es muy importante porque supone el ser o no ser entre los centros de ciberseguridad. Y por otra parte, como ya sabéis todos, el pasado 5 de noviembre celebramos en el Euskalduna la primera edición del Basque Cybersecurity Day, que fue un punto de encuentro de la ciberseguridad en Euskadi. Un evento en el que se abordaron, entre otras cuestiones, la protección de las pymes y de la sociedad en general frente a la ciberdelincuencia, el ciberespionaje y las tendencias en el sector. Como se ha dicho, con un extraordinario éxito de convocatoria, con más de 1.000 congresistas, ponentes internacionales de 7 países y de 3 continentes, con la industria vasca del sector, el Centro de Ciberseguridad, la Ertzaintza y otras instituciones. Estas cifras nos indican que algo se está moviendo en ciberseguridad en Euskadi. Tenemos que resaltar también que aquí en Euskadi tenemos un gran potencial. La industria vasca en ciberseguridad tiene un gran potencial, es un sector que se está organizando y que está creciendo y que pensamos que a futuro debe y va a crecer mucho más. Y como ha dicho Javier, esto lo decimos pues porque hay evidencias que lo van poniendo de manifiesto y hay estudios que dicen, como ha mencionado, que el 85% de las empresas vascas incrementará sus recursos humanos económicos y económicos destinados a protegerse de las ciberamenazas. Y además, el primer programa en ciberseguridad industrial que pusimos en marcha desde el departamento al que represento, junto con SPRI, ha supuesto que 60 empresas vascas se hayan visto beneficiadas por el momento para seguir profundizando en su autoprotección. A través de este programa se están mejorando las redes de comunicación externa, se aplican políticas de seguridad para el correo electrónico, un mayor control sobre los equipos que se conectan desde redes externas, como se ha mencionado aquí, medidas de prevención de amenazas con origen en Internet o proteger las líneas de producción en las plantas industriales. Para 2019, si conseguimos aprobar los presupuestos el mes que viene, tendremos una dotación presupuestaria para apoyar la ciberseguridad en las empresas cercana al 1,5 millones de euros, porque nos consta que la ciberseguridad es un tema que preocupa a nuestras empresas, ya que, como se ha dicho también hoy aquí, la competitividad de ellas, su competitividad, también depende de la ciberseguridad. Beste alde batetik, delinkuentzia informatikoak segurtasunaren arloan erronka handiak sortzen ditu. Horien aurrean, kontzientziazio eta sensibilizazio lan handia egin behar dugu. Datu bat bezala, Ertzaintzaren aurrean salatutako delituen 12% baino gehiago interneten erabiliarekin loturiko jardueren ondorio dira, eta ziberdelituak enpresen esparruan naiz esparru pribatuan gertatzen dira. Amaitzeko, zibersegurtasuna funtsezko elementua da, Euskadik industria fabrikazio aurreratuaren aitzindari izaten jarrai dezan. Ekitaldiak zibersegurtasun ekitaldiak merezi zuen arretak, bere lehen urtean zibersegurtasun Euskal Zentroak garatutako estrategia eta lanari gehituta, Euskadi esparru honetan Europa mailako erreferente izatera lagundu du. Guztiok erronka polita daukagu aurretik, Euskadi zibersegurtasunaren buruzko hub bat bihurtzera gure enpresak lehiakorragoak izateko. Guztion lana da,
Eta beraz, animo eta aurrera. Eskerrik asko.